Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenos amaneceres o atardeceres, donde quiera que estén ustedes, gracias por acompañarme y bienvenidos, perritos y gatitos, niños y niñas, brothercitas y sistercitos, a esto que se llama la revista semanal del Rey va Desnudo. El canal se llama El Rey va Desnudo, la revista semanal es el streaming que hacemos los jueves aquí, echando un rollo inmenso de 3 largas horas. Y lo hago yo, que soy Mauricio José Schwartz, que sigo siendo Mauricio José Schwartz y que les agradezco muchísimo a los que ya están con nosotros y que son 107 personas, de las cuales a 37 ya les gustó, sin haber siquiera empezado, lo cual me parece muy bien. Quizás les gustó la entrada, aunque en cuanto a diseño gráfico, cualquier diseñador gráfico me podría poner de todos los colores del mundo por atreverme a hacer eso, pero no tengo diseñadores, ¿qué le hacemos? Y como siempre, lo que tratamos de hacer es de provocar un poco, pensar, analizar, revalorar ciertas cosas y no pensar como nos dicen que luego que hay que pensar, que todo el mundo está dispuesto a decirnos no cómo pensar, sino qué hay que pensar. Porque si te empiezan a decir cómo pienses, piensa libremente, piensa con claridad, piensa con una visión crítica de las cosas, pues entonces las cosas les empiezan a salir mal. A muchos, entonces prefieren que no les salgan mal y prefieren que prefieren decirnos qué es lo que hay que pensar y qué fronteras y límites y grilletes le tienen que poner al pensamiento. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, decía yo, y gracias, por cierto, adelantando a Rob M, que todas las semanas nos pasa el chat que no alcanzamos a terminar, porque casi nunca alcanzamos a leer todo el chat, y gracias a Rosy, que nos hace el índice por capítulos de cada episodio y que nos sirve para hacer nuestro podcast, porque esto que hacemos aquí en streaming luego tiene dos vidas adicionales. Primero como podcast, que está en todas las plataformas de distribución de podcasts, está en Apple Podcasts, está en Spotify, está en todos lados. Y luego los segmentos que vamos sacando, los temas que vamos tratando aquí, que los convertimos en pequeños segmentos de entre 3 y 15 minutos, que luego publicamos a lo largo de la semana en el canal. Así que pues, muchísimas gracias por acompañarnos, decíamos, y vamos a empezar. Quiero pedirles, como siempre, lo siento, pero esta parte hay que hacerla, pedirles su apoyo a través de Patreon, que es el símbolo que está arriba a la izquierda, que es una aportación mensual que nos hace una serie de personas a las que les agradecemos enormemente su apoyo, porque los necesitamos para poder hacer este canal. Y en PayPal, que son donaciones de una sola vez y que también agradecemos muchísimo, muchísimo a todos ustedes. Y terminando más por lo de ayer hablé con Marco Rascón. A Marco Rascón lo conozco pues desde que hice la biografía de Superbarrio, porque por unas carambolas del destino yo acabé compañero de habitación de Superbarrio en un viaje aquí a Gijón, cuando todavía no vivía yo aquí, por supuesto, en el 94 debe haber sido, sí. Y entonces pues, acabé siendo el guardián de la personalidad secreta de Superbarrio. Y alguna vez en Planeta me dijeron, ¿por qué no haces un libro sobre la corrupción del PRI? Pues que ese libro está más hecho que nada, entonces mejor hacemos un libro sobre Superbarrio. Y una vez que lo había yo vendido en Planeta, hablé con Superbarrio y con Marco Rascón. Digo, quiero hacer la biografía de Superbarrio. ¿Me dejan o voy a quedar como idiota ante la editorial? No, me dejaron. Pero sí, yo hablé con Marco Rascón porque me parece que es uno de los hombres de la izquierda más coherentes. No estoy de acuerdo con él en muchas cosas, cuidado. Entre otras cosas, bueno, él fue un hombre que se apuntó a la guerrilla siendo muy jovencito y estuvo luchando para lograr la instauración de otro sistema económico y político por la vía de las armas, pero que siempre ha sido un hombre coherente, que siempre ha sido un hombre consistente y que siempre ha sido un hombre honrado. Puede estar equivocado, según yo, pero honrado es. Y que me quería yo conocer sus valoraciones respecto a la situación en México, que me tiene enormemente preocupado cada vez más, conforme además el destrozo cognitivo que evidentemente está padeciendo López Obrador se hace evidente cada día. Y entonces me interesaba mucho la posición de Marco Rascón y la planteó sus posiciones, etcétera. Le agradezco muchísimo y vamos a ver qué pasa en los próximos meses. No es uno de estos exitosísimas vídeos de los miércoles que tienen 20,000 visualizaciones. Este lleva 5,000,
pero espero que sean 5,000 valiosas, no solo para la gente de México, aunque evidentemente a la gente de México es a la que más le interesa, porque estamos de cara a unas elecciones dentro de 6 meses, menos de 6 meses, marzo, abril, mayo, junio, dentro de 4 meses, pero sino a mucha gente que no está entendiendo lo que está pasando en México. Fíjense, amigos míos que dejaron de hablarme porque eran podemeros, un amigo en concreto, dejó de hablarme cuando se enteró que yo estaba en contra de Podemos y que yo criticaba a Pablo Iglesias. ¿Cómo me atrevía yo a hacer tal barbaridad? Me dejó de hablar. Y habíamos sido muy buenos amigos. Y el otro día me manda, oye, ¿cómo ves la cosa en México? Yo, después de como 8 años o 9 reapareció en mi WhatsApp. La deriva en México está grave, ¿no? Pues sí, ya, y yo me di cuenta desde antes, pero por lo menos desde 2018, o 17, pero bueno, mira, qué bien que reapareces. Así que, y él es un periodista que trabaja para distintos medios aquí en España. Entonces yo creo que le puede servir a muchas personas también para conocer lo que ha ocurrido en estos años en México. Bueno, pues esto es el prolegómeno, y luego tenemos un montón de temas hoy. A ver si puedo darles a todos, pero también hay muchas cosas del chat que me parecen interesantes y que valoro. Y sobre todo, fíjense, hay una cosa. Hay gente que no se da cuenta de lo sesgado que se nota que son sus comentarios, que vienen a fingir que es una pregunta muy inocente. Y esa pregunta muy inocente tiene mucha jiribilla, mucho detrás, tiene más doblez que una fábrica de origamis. Y algo así me parece que ocurre con este primer comentario que quiero hacer, que es dice, saludos, ¿cuál pacto con los nazis crees tú que haya sido más nefasto? Fíjate, nefasto. ¿El de Múnich o el de Ribbentrop-Molotov? Mira, el pacto de Múnich fue un pacto mediante el cual se le permitió a Hitler apoderarse de una zona de Checoslovaquia llamada los Sudetes, que él afirmaba que legítimamente le correspondían a Alemania porque había ya una mayoría de personas de origen alemán viviendo. La misma lógica de Putin para apoderarse de Transnistria y de una serie de territorios, tanto de Moldavia como de Georgia, y su intento por ocuparse, su ocupación primero de Crimea y su lanzamiento de la guerra en 2014 para tratar de que las zonas donde él dice que hay muchos rusos, pues se vuelvan parte de Rusia, en concreto el Donbass, de los Donetsk, Kharkiv y Gerson. Entonces, hoy sabemos que esto no, que a los dictadores, si les dejas un pedacito, pues se agarran todo lo que pueden. Pero tratando de pacificar a Hitler y sin ninguna otra consecuencia, se le entregan los Sudetes en el pacto de Múnich. El pacto Ribbentrop-Molotov es el que le permite a Hitler iniciar la guerra y es el que permite que tanto en Alemania como la Unión Soviética invadan Polonia y se la repartan como si fuera un pastel. Comparar las dos visiones, una que intenta acabar una guerra y otra que se hace para emprender una guerra de agresión y de imperialismo por dos lados, directamente invadiendo Polonia y permitiéndole a Alemania que por otra parte ocupe toda Europa sin ninguna oposición por parte de la máxima potencia europea que había en ese momento, que evidentemente era Rusia, por lo menos en la Europa continental, porque el Reino Unido demostró ser mucho más poderoso, pero sin oposición de Rusia, de la Unión Soviética, pues las tropas de Hitler marcharon sobre toda Alemania, sobre toda Europa. ¿Cómo es posible que alguien compare en nefastez esto? Yo creo que porque tiene una doble intención, ¿no? Tratar de plantear que buscar la paz es tan terrible como organizar la guerra. No lo creo yo. Me pregunta Keylor Alfaro Mora ayer si después de hablar con Marco Rascón ha cambiado mi opinión sobre Xóchitl. No, porque mi opinión sobre Xóchitl se basa en lo que hace Xóchitl. Entonces puedo entender que haya dicho que le abre la puerta a la derecha, pero no puedo entender que le abra la puerta a una derecha tan nefasta como la de Verástegui. 1. 2. El apoyo a Milei me parece absolutamente inaceptable. Sobre todo si te dices una persona con cierta conciencia social, cuando la conciencia social le parece aterradora, despreciable y prescindible al señor Milei. Y finalmente, no ha expresado el tipo de conformación del gobierno
que haría caso de ganar las elecciones. Evidentemente lo va a hacer, lo tiene que hacer en los próximos meses, pero hasta ahora no lo ha hecho. Entonces mi posición es exactamente la misma. Puede ser una persona con buenas intenciones, puede ser una persona honesta, que parece serlo. Me dice, es que es corrupta, demuéstramelo. Y no ha habido nadie que diga, mira, en tales y tales cosas hay un acto de corrupción, ¿no? Simplemente es porque ahora en México, gracias al observador, si tú dices que alguien es corrupto, ya no necesitas argumentar en contra de sus ideas, porque lo has descalificado como persona. Entonces, nadie me ha demostrado que sea corrupta, nadie me ha demostrado que sea mala persona, nadie me ha demostrado que tenga malas intenciones, pero quienes la rodean y quienes la apoyan son lo peor del país. Bueno, lo peor del país que no ha entrado a Morena, que es la otra mitad de lo peor del país, pero que ya está en Morena, ¿no? Entonces ya son los priistas y panistas buenos, y limpios y son honestos y ya no son corruptos, ya todo lo que se robaron, ay no, pues se los regalamos. Cosas así, que es lo que ha estado pasando con los priistas y panistas que se enrolan en Morena y que ahora les están dando multitud de candidaturas y demás de una manera absolutamente vergonzosa. Entonces, no, mi posición sobre Xochitl pues no ha cambiado, ni mi posición sobre México no ha cambiado. Creo que tenemos un problema muy, muy grave. Pero voy a empezar voy a empezar con los temas de hoy, con esto, y primero que nada, si ustedes me permiten, voy a toser. Muchas gracias, hemos tosido en público. Bien, un poquito más. Dice Henry Rivera, aquí pendiente, espero que esté mejor de su tosido. A mí me hizo bien tomar unas 5 gotas de lima, aquí le decimos limón, en un vaso de agua en ayunas y limonada varias veces al día. Es sabroso. Bueno, pues vamos a hablar de mi tos y del peligro del diagnóstico. Efectivamente, llevo 3 semanas con tos y probablemente lleve otra semana porque la tos persistente de esta gripe que hemos tenido por acá es una tos que se prolonga. Tengo gente en mi familia que se ha tenido 5 semanas de tos. Bueno, consultas con el médico, te dicen, no, pues vas a seguir tosiendo todavía un par de semamas. Ah, bueno, pues voy a seguir tosiendo, ni modo, ¿no? La vida sigue, no me siento mal, estoy bien, pero los daños hechos a las mucosas del aparato respiratorio hacen que sigas tosiendo y sigas produciendo flemas que intentes expulsar con el reflejo de la tos. Terrible tenerlo que explicar, ¿no? Bueno, pues dicho eso, la semana pasada y la antepasada he estado recibiendo comentarios de toma ribomicrofloxacin porque a mí me vino muy bien. Y otro que dice, no, toma el jarabe de tal marca porque ese sí es bueno. Y otros dicen, no, lo que tienes que hacer es tomar agua de alelí o alguna de las tonterías que pueda decir un sujeto como Pamias. Y todo esto no tiene nada que ver con mitos, pero tiene que ver con un problema muy grave que tenemos. Independientemente que la gente se lanza a diagnosticar de una manera muy peligrosa, y que a mí me alarma enormemente que la gente diagnostique así como, ay, pues tu tos necesita esta sustancia, que es un principio activo, efectivamente. Pero lo más grave es la ignorancia que seguimos teniendo detrás de esa posición, porque la posición es de absoluta buena voluntad, de una buena fe enorme, se hace con las mejores intenciones del mundo. Mauricio, tienes tos, y esto que a mí me vino muy bien, te va a venir muy bien a ti, porque tenemos lo mismo, tos. No. Verás, la tos no es el problema, la tos es la expresión de una enfermedad, o de una afección, o del haber pasado por una enfermedad, como es mi caso cuando tuve gripe. La tos no es lo que hay que resolver, lo que hay que resolver es el problema subyacente. Si tienes un cáncer de garganta, pues la tos no se te va a quitar con jarabes. Si tienes unos pólipos, que eso sí se curan con cirugía, pues tampoco con fluxometazol ni con muchoxicilina se va a curar. Seguimos pensando en la enfermedad como se pensaba en tiempos de Hipócrates o de Galeno. Seguimos pensando que algo es bueno para el estómago,
Y te lo dicen amarrados como pamies, ¿no? Tal cosa es buena para el estómago. ¿Cuántas afecciones puede haber estomacales? Ya sé que en el pasado, antes de que supiéramos cómo funciona el cuerpo humano, la gente pensaba que todo dolor de estómago era igual. Luego supimos que hay dolores de estómago provocados por parásitos, provocados por reflujo, provocados... también me dijeron que si mi tos era por reflujo, eso me divirtió mucho. Puede ser provocado por acidez estomacal, puede ser provocado por una sustancia venenosa o una alergia, puede ser provocado por un problema digestivo serio, puede ser provocado simplemente porque cayó mal algo, puede ser provocado por un cáncer de estómago que te está carcomiendo gravísimamente. Entonces, aunque el dolor de barriga parece el mismo, es expresión de muchísimas cosas distintas que tenemos que conocer antes de diagnosticar. Bueno para el hígado, bueno para el dolor de cabeza, bueno para la tos, bueno para la barriga, bueno para los dolores musculares, no significa nada. No hay nada que sea bueno para todos los dolores musculares, porque los dolores musculares pueden tener muchísimos orígenes. Y esto es lo que la gente, una vez que la gente tiene esta visión absolutamente irracional, ahora lo sabemos, en el pasado no lo sabíamos, absolutamente irracional de las alteraciones de la salud humana, entonces se olvida completamente de la posibilidad de que haya un origen complejo. Y entonces acepta que lo diagnostique alguien que no ha estudiado medicina, lo cual es gravísimo. Que diagnostique alguien que hace bioneuroemoción, o que hace homeopatía, o que hace iridología, acupuntura, presopuntura, kinesiotaping, herboristería, quiropráctica. Toda esa gente no tiene un estudio de lo que es, lo que sabemos de las alteraciones y problemas de la salud humana, y se van a, pues esto es bueno para la barriga, y esto es bueno para el páncreas. ¿Cómo sabes que está mal del páncreas? Pues no sé, pero parece. Porque para saber si tienes un problema de páncreas, un médico se lanza a hacer una serie de estudios, probablemente sobre todo estudios hematológicos de sangre, que un homeópata no te va a pedir nunca, para determinar que tienes un problema en el páncreas. Ahora, ¿cuál es el problema? Tienes una infestación de un parásito, tienes cáncer, tienes una infección de una bacteria rarísima, tienes cáncer de páncreas. ¿Cuál de todos los tipos de cáncer de páncreas tienes? Porque hay cánceres de páncreas que si te los pillan temprano te los pueden resolver con cirugía, que era el tipo de cáncer que tenía Steve Jobs, pero hay tipos de cáncer de páncreas que son uno de los más agresivos, y cuando te da, puedes empezar a escribir tu canción de despedida, como el canto del cisne, o el mito del canto del cisne, ¿no? Entonces, no es solo el problema de lo que hacemos, de lo que hacen quienes con todo el buen corazón del mundo, lo entiendo, me dicen para la tos es buena tal cosa, sino todo lo que hay detrás. Si no podemos entender y si no podemos informarle a la gente a nuestro alrededor de la complejidad de un diagnóstico, y es una pena que el doctor House ya no esté en la televisión, de que todo lo que ocurre en un cuerpo humano debe ser tenido en consideración para poder llegar a un diagnóstico más o menos certero, y no sea que tengamos una enfermedad que no ha sido descrita todavía, porque apenas llevamos 150 años perdón, haciendo medicina de verdad. Si no se concibe la vastísima complejidad del cuerpo humano, de las interrelaciones de todos sus órganos, de todos sus tejidos, de todas las sustancias que nos metemos por la nariz, por la boca, por la piel, de los desarreglos de distinto tipo que puede tener, y de cómo lo que puede ser un remedio para uno de los desarreglos que causan ese síntoma puede ser lo peor que puedes hacer si el origen es otro del mismo síntoma. Si no entendemos eso, nos van a seguir engañando los curanderos.
los charlatanes y los pseudomédicos. Y eso es lo que más debería preocuparnos. No mi tos, un par de semanas ya estaré bien, porque me ha valorado un médico y sé lo que tengo. Y me ha dicho que tengo que tomar un jarabe para la tos productiva que le llaman, la tos que genera expectoración, o sea, flemas, y que es un jarabe que tiene la característica fundamental de saber a infierno frito. Pero eso lo sabe el médico, no lo sabemos nosotros. Cuando nos da por la buena voluntad hacia otras personas, recomendándoles lo mismo que nos funcionó a nosotros, estamos pasando por alto muchísimas cosas y no deberíamos hacerlo, y además no deberíamos permitir que otros lo hagan, y no deberíamos dejar que otros acudan a pseudomédicos que no son capaces de hacer un diagnóstico preciso con todas las herramientas que tenemos hoy en día, desde una colonoscopía hasta un análisis de resistencia respiratoria. No permitirles que vayan con los curanderos e insistir en que vayan con el médico. Los médicos no lo saben todo, los curanderos no saben nada, absolutamente nada del cuerpo humano. ¿Estamos? Bueno, ya los regañé. Dice, circulan en redes pruebas de un supuesto viraje de intelectuales y artistas que estarían dejando posturas de izquierda para volcarse a la derecha. No me digas, Eduardo Irigoyen, qué barbaridad. Exageran declaraciones puntuales sobre un tema, ejemplo, críticas a Cuba. Pues sí, buenísimos criticando a Cuba. Y desde el 92 más o menos cuando estuve. O al feminismo excluyente y sectario. Pues sí. Y los muestran como abrazados a la derecha más rancia. No, al contrario, lo que hace uno es ser de izquierda. La izquierda de verdad, la izquierda no es una religión, la izquierda no es tomar partido por un país o por una idea, sino valorar las ideas y determinar si son beneficiosas o perjudiciales para todas las personas o para la mayoría de las personas que conforman una sociedad. Creer que la izquierda es defender a Cuba a ciegas, yo tengo amigos que lo hacen, a mí me parece una traición a la izquierda, por no decir una traición a los cubanos, que hoy se pasan el día tratando de conseguir suficiente para comer. Porque las estupideces del Partido Comunista Cubano durante 64 años ya, 65 años ya, desde el 1 de enero del 59, no han podido ni siquiera alimentar a la población, y eso que se ha ido un montón de gente a la isla, ¿no? Sí, pero no es nada nuevo esto. Aquí hay que aclarar que esto no tiene absolutamente nada de nuevo. Mira, George Orwell fue un hombre antiestalinista, antiautoritario, un verdadero socialista libertario que además le interesaba mucho más que el dogma, el bienestar de la gente, y lo puedes leer en un libro maravilloso que recomiendo siempre de George Orwell, que es El camino a Wigan Pier. El camino a Wigan Pier, que Wigan Pier suena así como el muelle de Wigan, así ha de ser un lugar así como muy bonito, donde la gente se va de vacaciones. No, en realidad era un amontonadero de restos de carbón sucio, y era una de las zonas de la minería de carbón más lamentables de la Inglaterra de principios de siglo, de los años 20, 30. Y George Orwell va a burlarse de los marxistas en ese libro, porque él está trabajando con los mineros de verdad. Él va a entrevistar a los mineros de verdad, él va a preguntarles qué quieren, y dices que para el minero común, para el trabajador común, el socialismo significa tener mejor salario, una mejor condición de vida y mayores oportunidades para sus hijos. Eso no es la realización de las ideas de Marx de acuerdo a la interpretación de Kropotkin. No, Kropotkin no interpretó a Marx, pero no me hagan caso. Es decir, y entonces se dijo que Orwell era un hombre de profunda derecha. Se le acusa hasta hoy. A mí hace poco alguien me dijo, pero es que Orwell era de derecha, era pro-británico. Digo, a ver, contra la Unión Soviética yo también era pro-británico, ¿no? Digo, a ver, contra el Hitler, ¿no? pero a Christopher Hitchens, un hombre de izquierda de lo más racional y razonable del mundo, autor de uno de los libros fundamentales del pensamiento crítico, que son las cartas a un joven disidente, que me gusta más en inglés, to a young contrarian, contra un joven contrario, que va en contra de lo habitual, que es lo que uno pretende hacer. A Christopher Hitchens se le acusó de ser de ultraderecha por criticar al Islam.
y por estar en contra de los atentados terroristas del Islam. No es nada nuevo. Todo pensador de izquierda, no pensador, ni siquiera todo militante de izquierda que ha sido crítico ha sido acusado de ser parte del enemigo. Me da igual. ¿Quién más? Bertrand Russell. Bertrand Russell va como comunista en 1921, como comunista en 1921 a la Unión Soviética. Ve lo que está ocurriendo en la Unión Soviética, ve lo que está pasando, habla con mucha gente y habla con Lenin. Tiene una larga reunión con Lenin. Y cuando regresa escribe Práctica y Teoría del Bolchevismo, que está traducido de alguna manera horrorosa, no me acuerdo, viaje a la revolución o algo así, donde dice, pues es una locura, el bolchevismo se ha convertido en una religión. Y entonces Bertrand Russell lo consideran de derecha, por supuesto. Y a los socialdemócratas, al Partido Socialista Obrero Español, cuando no quiere entregarse a los delirios de Lenin con la Cuarta Internacional, se le considera socialfascista. Y los verdaderos comunistas se separan del Partido Socialista Obrero Español, 1921 también, para formar el Partido Comunista Español. Que es cuando, esta es la frase que tengo ahí, libertad para ser libres, la frase que se le dice a Lenin cuando el representante del Partido Socialista le dice, oiga, y lo de la libertad, Lenin le explica al representante español todo lo que significa la revolución, y le pregunta, ¿la libertad para cuándo? Y Lenin le pregunta, ¿libertad para qué? Y le dice, libertad para ser libres. Y eso es lo que determina que el Partido Socialista Obrero Español, que era marxista en aquel momento, no entrara a la internacional de Lenin. A la tercera, me parece que es la tercera internacional. Entonces, que me llamen a mí de derecha porque critico al feminismo estúpido. Mientras defiendo a las feministas y al feminismo, y tengo 2 hijas feministas y he tenido 2 parejas feministas, pues digan lo que quieran. Me da exactamente igual. A la gente que piensa no le va a afectar que me acusen de estupideces. Gente que no es nadie para andar dando credenciales de izquierda o de derecha. Para andar dictaminando, tú eres esto. No. Pero a la gente a la que de todos modos le caigo mal, pues eso le va a servir para seguirme atacando. So what? No me importaba antes y no me importa ahora. Se trata de detener a Morena, yo lo sé, pero no sé si detener a Morena con las mismas personas corruptas de Morena sirva de algo. No lo sé. Guillermo Soto dice, Estados Unidos aprobó los ETFs de BTC al contado y otros fondos de inversión están comprando a sacos. Pues qué bueno. ¿Seguimos pensando que Bitcoin es un scam? Sí. ¿Por qué de pronto ahora no es tan malo? No sé si no sea tan malo, yo creo que sigue siendo absolutamente idiota, no sirve absolutamente para nada, como no sea como para guardar dinero. No es un medio de cambio, no es un medio de inversión. Yo sigo pensando, junto con muchas personas, con muchos economistas como Krugman, que es un cuento. Pero cuando nos dices, aunque seas profesional y ganes dinero con eso mismo y la política monetaria de tu país te mantiene pobre, la inflación es tu peor enemigo y no afecta a la banca, ellos imprimen pero tú trabajas. No, la banca no imprime, los bancos centrales imprimen. ¿Tú crees que el Bitcoin no está sujeto a inflación? ¿De dónde crees que sale? Me divierte mucho una cosa, nada más, y este es un comentario totalmente entre paréntesis. Los amigos del Bitcoin dicen que el dinero no vale porque el dinero está basado en la confianza que uno tiene en el dinero. ¿Sí? Es el dinero basado en la fide, en la fe. Yo creo que mi trabajo vale tanto dinero, cobro ese dinero y voy con un tendero que cree que su pan vale tanto dinero y yo estoy de acuerdo y le pago ese dinero. Es un medio de intercambio. Y me dice, no, pero en cambio el Bitcoin está basado ¿en qué? En que ustedes creen que vale. En la misma acción de fe, con la salvedad de que yo no puedo comprar pan con Bitcoins. Con la salvedad de que el Bitcoin lo que se ha convertido es en el gran espacio para la estafa, el engaño, el embuste y la opacidad financiera que acaba siempre acabando en
en la ilusión y exención de impuestos, en la evasión, perdón, ilusión y evasión de impuestos. Ahora cuando los que te quieren estafar te piden que les mandes 1 céntimo o 5 céntimos de Bitcoin a su wallet en la internet oscura. Me lo acaban de hacer a mí hace pocos días. Ay, yo estuve en tu webcam y te vi, te tengo grabado un vídeo donde te estás dando placer, entonces mándame 5 céntimos de Bitcoin o lo publicaré por todos lados. Pero casi le digo, oye, pues primero mándame una captura de pantalla, quiero saber cuándo hice eso, porque no me recuerdo frente a la webcam haciendo nada por el estilo. Pero claro, el Bitcoin sirve a esos espacios, a la gente normal no. En fin, pero si eres cripto bro y vas a seguir vendiendo Bitcoins en el resto del chat, vas al baneo, ¿eh? ¿Crees que los comentarios racistas deben tener cárcel? No, por supuesto que no. Los comentarios racistas son parte de la libre expresión. Lo he dicho aquí en muchísimas ocasiones. Los comentarios racistas son parte de la libre expresión. Las acciones racistas pueden llegar a requerir cárcel, sí. Sí, cuando tú perjudicas a alguien por el desprecio que le tienes a lo que percibes como su raza, sí puede llegar a ser necesaria cárcel. ¿Ha escuchado del embaucador peruano Sixto Paz Wells? Sí, hombre, pero desde los años 70 anda embaucando a la gente, desde entonces no trabaja, vive del cuento como contactado, era uno de los primeros contactados. No sabía que ahí seguía Sixto. ¡Qué barbaridad! Dice que viajó a Ganimedes y ahí conoció a Jesucristo. Él dice lo que sea, yo le he oído historias brutales. Pero ya en los años en que yo estaba en contextos extraterrestres nos reíamos de Sixto Paz Wells. Pues ahí sigue. ¿Has leído La Perorata? Uy. Ahora me he perdido. A ver si estoy por aquí. Me pregunta Henry Rivera, me parece que usted es un libre pensador, seguramente ya alguien embadurnó la definición, ¿podría aclarar acerca de ello? Pues no sé. ¿De qué es un libre pensador? Un libre pensador es alguien que no se limita por religiones ni por dogmas políticos, sociales, económicos, ni religiosos, sino que trata de pensar libremente y críticamente respecto a todo lo que le rodea, y si asume una ideología determinada es porque la considera razonablemente lo mejor. No veo que sea muy problemático. ¿Qué me dicen? La perorata de Sabater en contra del PSOE, del peor gobierno desde la democracia, así lo llama él, y de la izquierda en general. No, pero Sabater nunca me ha impresionado. No leo filósofos. Sabater es un filósofo de la ultraderecha y cada día está más escorado a la derecha. Entonces, ¿qué? ¿Que le parece muy mal el PSOE? Pues seguro. ¿Y le parece mal el gobierno? Claro que le parece mal el gobierno. Claro, él prefiere el gobierno del PP, que confrontó tanto a los independentistas catalanes, que provocó o influyó en que se produjera el malhadado proceso. Si en este momento no hay esa efervescencia nacionalista en Cataluña, pues se han calmado los ánimos ya. ¡Ay, qué malos son! Sí, muy malos, muy malos. ¿Cómo se puede enfrentar el adoctrinamiento religioso a los niños dentro de la familia? Si me lo preguntas todas las semanas, te voy a decir lo mismo todas las semanas, no tengo idea. Dentro de la familia no hay nada que hacer, entre otras cosas por la libertad de educación que tienen los padres. Independientemente, y aunque no la tuvieran, cuando están encerrados en casa con los niños, pueden decir lo que sea y como no sea delito, nadie va a hacer nada. Pero puedes volverlo a preguntar la semana que viene otra vez, ¿eh? Conoce el proyecto Socialdemócrata de Izquierda Española, se basa en el rechazo al independentismo catalán, vasco y gallego. Pues no lo conozco, pero yo rechazo esos independentismos, pero tampoco considero que sea una plataforma política de gran calado, ¿eh? ¿Por qué se llaman socialdemócratas? No sé. Supongo que quién está metido allí. Habría que ver quién está metido allí. Pero mucho me da que son liberalotes que quieren quedar bien. ¿Consideras que aplica la estrategia de alianza tipo en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, aquí en México contra Morena? Es decir, una alianza espeluznante. No lo sé.
Pero es que, otra vez, ¿quieres hacer una alianza en contra del pripanismo de Morena con el PRI y el PAN? Pues no, pues que es igual. Es decir, si hay dos tipos que te pegan, que siempre te han pegado, son amigos y te pegan, luego se separan y tienes que elegir a uno de los dos, pues yo no elijo a ninguno. Obviamente respetaré lo que elija la ciudadanía, pero yo personalmente no pienso votar por ni, ay no, prefiero que me pegue fulano. Tenemos de este lado a los pripanistas que estaban robando antes, pero que ahora quieren volver a robar. Y luego de este lado tenemos a los pripanistas que antes robaban, pero ahora van a robar en Morena. O ya están robando en Morena, porque están allí desde antes, ¿no? ¿A cuál prefieres? Pues no a ninguno. Dime que va a ser un gobierno sin esa escoria y hablamos. Saludos de Salina, Kansas, Kansas City. No, Salina, Kansas, que no es lo mismo que Kansas City. ¿Irías al podcast de Jordi Wild? Pues no lo sé, ¿quién es Jordi Wild? Ah, he visto un par de cosas de él, porque claro, de allí saqué lo que decía el coronel Baños, ¿no? No sé cuál sea la posición de Jordi Wild, pero no veo por qué no. No sé quién es el Galeón San José. Saludos, chulada de estudio. Muchas gracias, ahí vamos con él poco a poco. ¿Qué opinas del despido del país de Fernando Sabater? ¿Crees que es un grave atentado contra la libertad de expresión? No, hombre, no. O sea, ¿me estás diciendo que Fernando Sabater ya no puede hablar? Un periódico no tiene ninguna obligación de tener a nadie. Ni a mí. ¿Me han echado de un periódico? No, fíjate, yo he renunciado siempre. Pero si me hubieran echado, te vas y ya. Bueno, me echaron de Televisa Radio cuando se acabó el programa muy interesante. No, tú tratas de conservar tu espacio, pero no. Ningún medio de comunicación tiene la obligación de tener a nadie en sus filas. La libertad de expresión te la garantiza el Estado. El único que te puede coartar tu libertad de expresión es el Estado. Si yo tengo mi plataforma, que es esta, y que viene gente a hablar de nazismo y a promover bitcoins y hacer una serie de cosas con las que no estoy de acuerdo, lo borro, lo baneo, los echo. Siguen siendo libres de expresarse en su canal, no en el mío. No tengo la obligación de darles plataforma. Y si tú te lanzas y dices que este periódico es una basura, pues el periódico tiene mucha razón en decirte, pues vete. O sea, no puedes atacar al periódico, a tu propio medio, y luego decir que ay, me echaron porque ya no me dejan expresarme libremente. Sabater puede hablar donde le dé la gana. Y mira, toda la prensa facha española, Vox, Voz Populi, OK Diario, La Razón, El Mundo, El Confidencial, 20 Minutos, La Vanguardia, The Objective, todos ellos, donde quiera puede trabajar Sabater. Claro que tienen menos prestigio que el país, por algo será. Nada más. ¿Qué opinas del despido de Monedero de Canal Red? Pablo ya ha emulado a Stalin en sus purgas, todo empezó con Errejón. No, ¿cómo con Errejón? Tú estás muy desinformado. Todo empezó con Carolina Vescanza y luego con Luis Alegre. Después se cepilló a Errejón. Y Monedero siguió allí simple y sencillamente porque finalmente no le enfrentó el poder a Pablo. Pero ahora se ha atrevido a criticar a Podemos por no hacer un frente común con Sumar y le ha costado el trabajo, ¿no? Le ha costado el sueldo. Allí no creo que sea una purga. Bueno, Pablo tiene su canal. Se lo puede hacer con él lo que quiera, incluso echar a Monedero. Yo creo que está en su pleno derecho. Yo me parece un canal absolutamente lamentable que cada día que resulta menos interesante a menos gente. O le resulta interesante a menos personas, que tiene ¿qué es lo que quería Pablo? Pablo soñaba que iba a ser una especie de La Tuerca otra vez, donde era la frescura, y donde se decían cosas que nunca se habían dicho, o que no se decían abiertamente, o que no tenían espacios en los medios, y entonces, oye, en La Tuerca la gente lo veía, ay, qué interesante. Y luego él se iba a trabajar a los espacios, a cobrar a los espacios de la ultraderecha, como el gato al agua. Ay, pero el muchacho dice soy comunista y se lo dice a los derechosos, ay, qué guay.
Y cree que va a hacer eso con Canal Red. Yo no creo que tenga ningún futuro. El futuro de Canal Red está en América Latina y eso es lo peligroso. Pero las purgas se han dado en el partido. A mí no me preocupa Canal Red. ¿Van a echar a Monedero de Podemos? ¿Van a quitarle los puestos que creo que todavía tienen Podemos? Él con su onda de, ay, es que yo la amistad es lo más importante para mí, está tratando de que no lo echen del partido. No sé, pero no es... Monedero no es ni Yagoda, ¿no? Monedero es un vividor pleno, absoluto, que siempre cae en lo obvio, que su pensamiento político siempre ha sido obviedad tras obviedad. Pero mira, no, cuando tú piensas en Yagoda o piensas en otros, piensas en unos que fueron sustituyendo al otro porque lo mataban, entonces iban matando, y iban desapareciendo de la foto, ¿no? Yo me acuerdo principalmente de Yeshov. Yeshov fue el asesino favorito de Stalin, hasta que un día Stalin decidió que sabía demasiado y lo manda a matar por Yagoda, precisamente. Entonces, no creo que vayan por ahí las cosas. Bueno, pero vamos a algunos de los temas que tenemos el día de hoy, porque vamos a hablar un poco de derechos humanos, los incomprendidos derechos humanos. Acaba de pasar una cosa lo más curiosa. En algo que lo que vamos a hablar después de la destrucción de las instituciones autónomas, López Obrador está en este momento destruyendo todas las instituciones autónomas que se crearon con el objeto de tener un contrapeso al poder omnímodo del PRI en México. Que la presión internacional sobre todo obligó a la creación de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tenía que ser independiente, que nunca fue tan independiente como debía, pero que sí tenía una utilidad al explorar las violaciones a los derechos humanos en México. Cuando llega al gobierno, López Obrador nombra, ya no hay aquí mucha independencia, nombra al frente de la Comisión de Derechos Humanos a Rosario Piedra Ibarra, cuya principal virtud o lo más alto en su currículum es que es hija de Rosario Ibarra de Piedra. Rosario Ibarra de Piedra fue una lideresa mexicana cuyos hijos se fueron a la guerrilla y fueron desaparecidos, evidentemente asesinados por el ejército al que ahora quiere tanto López Obrador. Entonces ella empezó a buscar, junto con muchos otros, madres de víctimas de la guerra sucia en México de los años 70, a buscar, a exigir que se les devolvieran a sus hijos vivos. Evidentemente esto era un juego político, sus hijos no los van a devolver vivos porque sabían todos que habían sido asesinados, ejecutados extralegalmente por parte del ejército mexicano. Entonces, como Rosario Ibarra de Piedra ha estado cerca de los movimientos políticos siempre, aún de la socialdemocracia, aunque ella pertenecía al Partido Revolucionario del Trabajo, que eran trotskistas de la Cuarta Internacional de la vieja escuela, pues a su hija la nombran al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque además es muy amiga, muy cercana a López Obrador. Y entonces, si usted es muy cercano al presidente y su labor es averiguar y investigar las violaciones a los derechos humanos que comete el presidente y su gobierno, pues usted va a ser muy ineficaz. Pero voy a explicar por qué. Bueno, ahora ella ha decidido que pide disolver la Comisión Nacional de Derechos Humanos y crear una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Bueno, los derechos del pueblo son muchos. Puedes defender muchísimo los derechos del pueblo, pero dejas de defender los derechos humanos. Te voy a decir por qué. Y esto es algo que la gente entiendo que le cuesta trabajo comprender. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la brutalidad de las cárceles de Bukele, sobre todo de la gran cantidad de inocentes que hay en las cárceles de Bukele, yo he estado leyendo y todas las valoraciones del propio gobierno de El Salvador son de que aproximadamente el 10% de los 70 y tantos mil que conforman ya su población carcelaria son inocentes. Estás hablando ahí de 7,000 personas, es un montón de personas que son absolutamente inocentes y que están encarcelados allí. Luego, por otro lado, están algunos que eran pequeños delincuentes y hay otros que son grandes sicarios y brutales asesinos. Y todos están sufriendo exactamente las mismas penas, donde incluso se les ha amenazado con dejarles de dar de comer.
tienen derecho a comer. Y cuando uno señala estas atrocidades y que son violaciones a los derechos humanos, siempre la gente te dice, bueno, ¿y qué pasa con los derechos humanos de las víctimas? ¿Las víctimas no tienen derechos humanos? La respuesta es sí, por supuesto, las víctimas tienen derechos humanos y se las debe garantizar el Estado. Pero es que un delincuente no puede violar tus derechos humanos. Un delincuente está cometiendo un delito, pero los derechos humanos, el único que los puede violar, infringir, destrozar, que el único que puede coaccionarte, el único que puede impedirte el ejercicio de tus derechos humanos es el gobierno, el Estado. Y esto es difícil de entender. Los derechos humanos son garantizados por el Estado. Son derechos que son inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su raza, sexo, orientación de género, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, etcétera, cualquier otra cosa. Incluso si son delincuentes, incluso si son bestiales asesinos, siguen teniendo esos derechos fundamentales. Y que son una novedad enorme porque a lo largo de la historia no existieron. Esto se inventó en 1948. Se pretendió algo similar en la Revolución Francesa, pero se desarrolló en países donde se adoptaron principios de la Ilustración, pero a nivel universal, solo en 1948 se proclaman la existencia de derechos que por el solo hecho de ser humano los tienes. Bien. Estos incluyen el derecho a la vida, a la libertad, salvo que cometas un delito, por supuesto, que no, la libertad de la esclavitud, la libertad de la tortura, es decir, no te pueden torturar aunque seas un asesino, y la idea que un poco es que el Estado no se puede rebajar a lo mismo que haría un criminal, porque entonces el Estado es igual al criminal, ¿no? Bueno. Libertad de opinión y expresión, etcétera. Bueno. Solo el Estado, solo los Estados pueden violar tus derechos humanos. Entonces, cuando tú dices los derechos de la gente que es víctima de delincuentes, sus derechos humanos debe garantizarlos el Estado precisamente mediante el ejercicio de la justicia. Porque el Estado puede cometer violaciones de los derechos humanos de dos maneras, la directa y la indirecta. La directa puede ser cuando el Estado intencionadamente viola tus derechos, cuando manda a la policía a torturarte para que confieses. Cuando la tortura es una práctica normal en el Estado está violando tu derecho a no ser torturado. Seas o no culpable, esto es aparte. La segunda manera en que el Estado viola los derechos humanos puede ser al no permitir, al no impedir que sufras la violación de tus derechos. Las violaciones pueden ser físicamente violentas, pero también pueden ser violados los derechos, por ejemplo, a un juicio justo. Todos, hasta los delincuentes, tenemos derecho a un juicio justo. Los inocentes que están en las cárceles de El Salvador tenían derecho a un juicio justo y este derecho les ha sido conculcado porque la forma en que se llevan a cabo los juicios es contraria a los derechos humanos. Y no se están defendiendo los derechos humanos solo de los delincuentes, sino también de ese 10% de inocentes que hoy pueblan las cárceles brutales de Bukele. Por ejemplo, si el Estado no hace nada para intervenir y proteger a personas y grupos vulnerables, como pueden ser grupos indígenas, como pueden ser mujeres o personas LGTB bajo asedio por parte de otros, los que cometen un acto en contra del grupo, de la colectividad LGTB, son delincuentes y el Estado es remiso en la protección de sus derechos humanos, es decir, está infringiendo sus derechos humanos de manera indirecta. Pero solamente el Estado puede violar tus derechos y esos derechos los tienen todos. Y si no se los reconoces a los delincuentes, el problema es que acabas condenando inocentes, lo cual puede importarte muy poco hasta que tú eres el inocente al que meten a la cárcel. Y eso ocurre, desafortunadamente ocurre en todos lados. Entonces,
Una violación clarísima, indirecta de los derechos humanos por parte del gobierno de López Obrador ha sido el que no se defiendan los derechos humanos de aquellos que son víctimas de las acciones del gobierno, porque la encargada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues es su amigota y no va a señalarlo y a indicar, oiga, señor presidente, sus esbirros son unas verdaderas bestias. Y usted tiene que parar esto, el ejército está haciendo tales y cuales cosas. Y el presidente va a decir, no, si el ejército es lo más bonito del mundo, si les acabo de entregar otros 3 aeropuertos y una aerolínea y el tren, porque el ejército lo merece todo. Pues vas a tener un problema muy grave si no eres independiente. Esta mujer evidentemente no pretende ser independiente y por lo tanto dice que no es necesario defender los derechos humanos de ninguno de los 100 y tantos millones de mexicanos que pululan por ese pobre país. Cuando se habla de defender los derechos humanos de las personas sometidas a juicio, a cárcel, etc., eso es beneficioso para la sociedad y para los inocentes. Y tenemos que aceptarlo así y tenemos que entender que no se está protegiendo a los delincuentes, se está protegiendo a toda la sociedad, incluso a los peores, porque si los peores no tienen derechos, cuando tú eres declarado de los peores, pierdes todos tus derechos. ¿Ok? Bueno, pues con eso agotamos uno de los temas del día de hoy. Mientras tanto, ustedes dicen, pobre México, dice Rosa Atempa, pobre México, entre sextas, narcos, psicópatas, anticiencia, conspiracionistas, evangelistas, lo tienen secuestrado. Sí, y muchas. ¿Tiene estadísticas de cuántos escuchan el podcast? Sí, y son muy deprimentes. Aproximadamente unas 150 personas, no sé si es, no, de escuchan no, los que descargan, son unas 150 personas que lo descargan. Y ya dije yo que, a ver, el trabajo a veces pues, es mucho, ¿no? O sea, yo salgo de aquí, me voy a casa, acuesto al niño, saco al perro, ceno, y luego me pongo a usar la grabación de esto para hacer el podcast. Sacar los tiempos muertos, los temas que son muy irrelevantes, mis toses, por ejemplo, y poner las intermedios musicales y pues eso son un par de horas de trabajo adicionales a las 3 horas que estamos aquí. Para más o menos a la 1 de la mañana, 2, estoy subiéndolo al concentrador de podcast que tengo yo, que es el que los distribuye en todas las plataformas de podcast. Pero la gente me ha pedido que por favor, siga haciendo el formato podcast y lo sigo haciendo. Pero sí son aproximadamente 150 cada semana, 150 a 200 personas máximo, las que descargan el podcast. No sé cuántos lo escuchen, porque para poder saberlo necesitaría yo pagarle más al concentrador, pero ya le pagamos bastante, de lo que nos dan en Patreon, por supuesto, sale ese dinero, y la suscripción a las cosas de música, la suscripción al vídeo y la suscripción a un montón de cosas. Bueno. ¿Crees que la migración musulmana y africana incrementa la inseguridad en Europa? Hay un tuit que se llama La Europa Blanca y muestra desastres que hacen los musulmanes y africanos en Europa. A ver, ser inmigrante no representa que seas un delincuente, punto. Punto 1. Y cuando los inmigrantes delinquen, deben ser sometidos exactamente a las mismas leyes a las que están sometidos los nacionales. Hay una mayor porcentaje de delincuencia por parte de inmigrantes, pero no creo que sea porque sean inmigrantes, sino que se ha detectado que se debe sobre todo a que viven en situaciones de marginalidad, y la marginalidad te lleva al delito. La marginalidad es uno de las causas, lo que se llama la criminogenia, es uno de los elementos criminogénicos que provocan delincuencia. Creo que es necesario abordar esto, pero los de Europa Blanca no pretenden evitar la criminalidad por parte de inmigrantes, que es minoritaria, insisto, es extremadamente minoritaria. La gran mayoría de los inmigrantes no están delinquiendo, no estamos delinquiendo. Yo soy inmigrante en este país, aunque ya tengo la nacionalidad. Entonces, lo que ellos quieren no es evitar que delincan los inmigrantes, para lo cual, por ejemplo, sería muy útil darles educación, oportunidades de trabajo y vivienda digna, en fin, las condiciones necesarias para que uno no se dedique al delito, ¿verdad? Ellos no que pretenden eso para nada. Lo que pretenden es criminalizar a
todos los inmigrantes, sobre todo a los que no son delincuentes, de modo que se lleven a cabo los proyectos de exterminio todavía no, pero sí de deportación que está planteando Alternativa por Alemania, que están planteando el partido de la ultraderecha finlandesa o el partido de la ultraderecha austríaca. Echar a todos los inmigrantes. Y a mí, por lo menos una cosa que me agrada es que en Europa, en Alemania, por lo pronto ya salieron a las personas a la calle diciendo no. A ver, eso no. Los planes de deportación de la ultraderecha, no. En Bonn había miles de personas en la calle esta semana y yo espero que pronto en España finalmente salgamos a la calle a decirle a la ultraderecha no. Entonces, no es que se incremente la inseguridad, creo que el incremento de la inseguridad proviene de la falta de oportunidades para los marginados. Si la mayoría de los marginados son inmigrantes, pues, o si la mayoría de los inmigrantes son marginados, pues algunos de ellos indefectiblemente encontrarán en la delincuencia la única forma que tengan de supervivencia. O habrá alguno que otro que sea un delincuente de origen y punto. Pero el problema no es la inmigración. Y para los de Europa Blanca, que te garantizo que tienen familia inmigrante o genes inmigrantes. Ya quisiera yo ver su 23andMe, ¿sí? Su genoma. Su objetivo es sobre todo la promoción del racismo en contra de todos los inmigrantes. Si los inmigrantes son, por supuesto, de piel oscura, si son islámicos, si son árabes, si son africanos, subsaharianos, de tono de piel más oscura. Porque si los inmigrantes son alemanes, ellos no tienen problema, aunque delincan. Gracias, Alberto Sánchez Hernández. ¿Por qué la evolución dio como resultado de la conciencia? Nadie lo sabe. Definir conciencia ya es problemático. Nadie lo sabe. Nadie sabe por qué. ¿Y por qué la evolución dio como resultado eso solamente en un grupo de especies, en las especies humanas, ¿no? Bueno, me está Rodrigo Álvarez diciendo, que ya lo tuvimos aquí en el canal hablando, que no ve salida tampoco, pues yo tampoco. Jaime López dijo en la entrevista que Rodrigo solo fue reconocido hasta que murió. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. A ver, no había grabado ni un disco. Iba a empezar a grabar al día siguiente, en el terremoto. Entraba al estudio, bueno, si no al día siguiente, en la semana siguiente. Acababa de firmar su primer disco, su primer contrato. Era conocido en el reducido mundo de las peñas y los cafés cantantes y los espacios del rock muy limitados. Eso es absolutamente cierto. Entonces, sí, y eso es magnífico de todos modos. Jaime López se dio a conocer cuando salió siempre en domingo como López. Ni siquiera se llamaba Jaime López, era López. Y el que llevaba siempre en domingo, no me acuerdo cómo se llamaba, tío bajito, rubio de gafas, Raúl Velasco. Estaba muy emocionado porque era un tipo raro que decía cosas muy raras y hacía cosas así como la Chelanga Banda, ¿no? Hasta que un día soltó una de las canciones gordas y López, y entonces ya lo echaron y se fue otra vez al rock. Entonces, esa es parte de la historia. Sí, así es cierto, y no pasa absolutamente nada. También sé que Jaime López no quiere que lo metan en los rupestres, pero nunca fue precisamente un rockero muy eléctrico, ¿no? Sí, Canciones con Emilia, que es uno de los discos base, fundamentales, seminales del rock mexicano, no se considera rupestre, ¿qué le llamas? ¿Cómo lo llamas? Vale, no es el movimiento rupestre con el manifiesto rupestre, etcétera, etcétera. Sus características son esas. No tengo para comprarme una guitarra eléctrica, no tengo para comprarme un bajo eléctrico, no tengo para comprarme el amplificador que viene con la guitarra eléctrica y con el bajo eléctrico. Entonces tengo mi guitarrita acústica, pero en vez de tocar rancheras, toco Quítame tu cómic de la vista, ¿no? Pues es rupestre, pero bueno, Jaime puede decir lo que quiera, tiene derecho. ¿Qué opina de los últimos datos de Oxfam? Mira, los datos que tú estás dando me los mandas con la URL de Oxfam. ¿Sí? Quiero los datos, saber de dónde los sacaron, porque los datos esos a mí no me parecen que sean coherentes con lo que he leído.
Después de la pandemia ha habido un descenso en la velocidad de la reducción de la pobreza, pero no ha aumentado de esa manera. Entonces, me gustarían los datos. Mándame la URL. Gracias a Víctor Alejandro por el superchat. Ve los vídeos con su hermano. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cuál fue tu motivación que te llevó a ponerte frente a una cámara y un micro por primera vez en YouTube? Enfado, hartazgo, vocación de servicio, transmitir, compartir todo conocimiento. Pues no, mira, es que yo siempre he estado más o menos en los medios. Yo me enamoré de comunicar cosas a los 12 años cuando estuve en un concurso de oratoria y tuve mucho éxito. Y siempre me ha gustado comunicar. En el caso de YouTube, básicamente lo que pasó es que yo me di cuenta que no había nadie hablando de ateísmo en concreto hace 14 años cuando empecé el canal. Entonces decidí que había que comentar las cosas había que comentar temas de ateísmo en español. Yo fui el pionero, o creo haber sido, si no el pionero, uno de los pioneros, allá cuando lo hacía yo con una webcam horrorosa y se oía el ruido del ventilador de la computadora. Tenía una PC todavía. Entonces, pues básicamente eso. Yo siempre he sido periodista. Al final lo que más me apasionó de toda mi vida es el periodismo. El periodismo es enterarte de algo y contárselo a la gente. Con informarte de algo desconocido o interesante o poco conocido o relevante y ir corriendo a contárselo a la gente. Eso es lo que he hecho pues, prácticamente toda mi vida. Más allá de que he sido escritor y músico y fotógrafo y demás, lo que más me apasiona es esto, comunicar. Y para comunicar vamos a hablar de un caso feroz de antivacunismo asesino. Y la historia, pues es la siguiente. Hay una señora que trabajaba, espero que sea en el pasado esto, que trabajaba de comadrona, de partera, en el estado de Nueva York. Y como parte de esta labor que hacía, permítanme pasar esta pestaña para acá, operaba en el condado de Nassau y tenía una empresa de parteras. Acuérdense que Estados Unidos toda la salud es privada, no hay nada casi nada de salud pública. Entonces, esta mujer se dedicaba, aparte de llevar a cabo como partera, los embarazos, el nacimiento y el posparto, ofrecen estas mujeres atención a la salud reproductiva preventiva primaria. Es decir, fundamentalmente atienden a mujeres esencialmente sanas, incluye la evaluación de los recién nacidos, la resucitación en caso de que los recién nacidos sufran un paro cardiorrespiratorio y la remisión de los niños a médicos. Pueden estar certificadas para prescribir o recetar algunos medicamentos, que es algo que muchos enfermeros y parteros piden en todo el mundo, y demás. Y entonces, ella, una de sus atribuciones como partera era ponerles las vacunas a los niños. Pero ella no cree en las vacunas. Que es como no cree en la gravedad, ¿ok? Ella no cree en las vacunas. Entonces, a partir de 2019, cuando el estado de Nueva York decidió que no iba a permitirles a las personas, a los padres, que dejaran de vacunar a sus hijos por motivos no médicos, es decir, por ejemplo, por objeciones de carácter religioso, solo podían exentar de la obligación de vacunar a sus hijos a personas que tuvieran un motivo médico. El niño tiene un sistema inmune deprimido, es alérgico a algún componente de las vacunas y por eso no se le vacuna. Vale, esa es la población no vacunada normal a la que protegemos con todos los demás vacunados en lo que se llama la inmunidad de manada. Porque siempre hay alguien que no puede vacunarse.
Pero antes, pues mi religión me dice que no puedo vacunar a los niños. Pues, yo lo siento mucho, pero tú tienes que vacunarlos porque tu religión no tiene derecho a matar a tus hijos. Entonces, después de que se eliminó estas exenciones no médicas, esta empezó a darles a los pacientes, y no sé si todos los que lo querían, sino a todos los pacientes, a los bebés, pues, de sus pacientes, un programa de homeoprofilaxis de inmunidad real. Es decir, pildorinas homeopáticas que no tienen nada más que azúcar y agua. O azúcar. Una serie de pastillitas orales que son comercializadas por un homeópata de otro estado que no es el de Nueva York como alternativa a la vacunación. Esto es absolutamente criminal. Y entonces, pues desde 2019 hasta 2023, esta mujer administró 12.449 vacunaciones falsas a más o menos 1.500 niños de edad escolar y falsificó los registros de vacunación, dando información falsa al sistema de información sobre inmunizaciones del estado de Nueva York. Si el delito no es darle homeopatía, o sea, nada, a los niños. El delito no es no darles vacunas que pueden salvarles la vida a ellos y a sus compañeritos. El delito es falsificar los registros vacunales. Y entonces, en vez de meterla a la cárcel, le han puesto una multa de $300,000 por falsificar los registros de vacunación. ¿Cuándo va a ser delito el no vacunar a los niños? Porque ahora está regresando el sarampión. En Europa ya no había sarampión, está empezando a surgir sarampión por todos lados. ¿Por qué? Bueno, porque las antivacunas han mandado su mensaje, ha calado en algunos padres desinformados, a quienes los estados no han informado correctamente, a quienes los científicos y los médicos no han informado correctamente de lo que es y para qué es y cómo es una vacuna. Han dejado de vacunar a sus hijos y ahora empiezan a surgir casos de sarampión, a los que seguirán casos de difteria, de paperas y de varicela y otras enfermedades contra las cuales inmunizamos a los niños, como el virus respiratorio sincicial, las meningitis, etcétera, etcétera. Todas esas enfermedades contra las que ya estaban protegidos los niños, a cuyos sistemas inmunes ya se les había enseñado cómo defenderse, están indefensos ahora. Y sigue sin ser un delito no vacunar a los niños. Así que la infracción es falsificar los datos. Y dice, por supuesto, está poniendo, claro, alguien dijo, la comisionada de Educación del Estado dice, al falsificar intencionalmente los registros de vacunaciones de los alumnos, no solo puso en peligro la salud y seguridad de nuestras comunidades escolares, sino también perjudicó la confianza del público en las instituciones. Cierto, pero no se va a ir a la cárcel. Y si no tiene los $300,000, pues se declarará insolvente, se declarará en bancarrota y no pagará. Eso es lo que nos da esta historia que de manera tan sencilla dice aquí, el dramático caso de la matrona que reemplazó vacunas vitales por pastillas de homeopatía a 1.500 niños. Dejó sin vacunas a los niños contra enfermedades infecciosas y mortales como difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, sarampión, paperas, rubiola, polio y varicela. Regreso a la poliomielitis sería lo peor que nos podría pasar. Así que cuando ustedes tengan un antivacuna cerca, recuerden que no es una posición inocente, no es una postura, hombre, que vale la pena considerar como una de tantas posibilidades. Es una salvajada, es delictivo y acaba siempre matando gente. ¿Qué más nos cuestan? Perdón. ¿Qué opinas de la visión de muchas personas
de que en el escenario internacional no hay buenos ni malos, hasta qué punto es sostenible. Sí, hay mejores y peores. Buenos y malos es un concepto muy complejo. Todos somos buenos, no, alguna maldad hemos hecho. Todos somos malísimos, no. Esas categorías categóricas, esas categorías absolutas de filósofo de barrio, no me llevan a ningún lado. Es mejor vamos a decir, Joe Biden que Kim Jong-un, sí, por lo menos a su pueblo no lo tiene arrojado, pero no está mandando matar a sus hermanos, no está impidiendo que la gente se exprese libremente y que tenga acceso a toda la información que le dé la gana, pero es mejor. ¿A eso lo hace el bueno? Pues no, no lo hace bueno. Seguramente tiene cosas malísimas, pero es mejor. Es mejor Olaf Scholz, perdón, el primer ministro alemán, que Putin, sin duda alguna. Sin duda alguna. Es mejor Pedro Sánchez que los ayatolas de Irán, pero vamos, de lejos. Bueno, hasta Rishi Sunak, el ultraconservador millonario primer ministro británico, seguramente es mejor persona que Xi Jinping, ¿no? Entonces sí hay mejores y peores. Yo creo que sí hay valoraciones que son evidentes en el trato que le das a tu sociedad. Ahora que vas a defender los intereses de tu país por encima de todos los demás, bueno, para eso te pagan. Si pudieras resolver algún misterio de la ciencia, ¿cuál sería y por qué? Aquel, ¿no? El de la aparición de la conciencia o el de la aparición de la vida. Me interesa más el de la aparición de la vida, quizás porque si lo podemos desentrañar, podemos saber si hay vida en otros lados. Es decir, si es un mecanismo no excepcional, dependiente de demasiadas cuestiones poco probables, eso nos permite suponer que habrá vida en otros lugares. Pero por otro lado, la aparición de la conciencia me parece fundamental, o de lo que llamamos conciencia, porque insisto, no sabemos qué es, no tenemos una definición, no sabemos si es solamente una ilusión, ¿no? No sé. ¿Cuál es la verdad de que la policía de Estados Unidos utiliza mediums para encontrar cuerpos de personas desaparecidas? No. Los mediums frecuentemente han afirmado haber ayudado a la policía. Y también aquí en España lo dicen, ¿eh? Bueno, yo es que no puedo decir en qué casos, pero yo he estado con la policía. Son técnicas de venta que tienen estos desvergonzados. No ha habido un solo caso demostrado. Y hubo un caso que fue verdaderamente aterrador, de un secuestro, en el que una famosa medium estadounidense, no me acuerdo su nombre ahora, a ver, como decíamos, tengo el esqueleto de la información, pero no tengo los detalles. Esta mujer salió en televisión diciendo que la niña había muerto, que ya se olvidaran, ¿no? Que los padres pasaran página. Y muchos años después, creo que era una chica secuestrada o un chico secuestrado, reaparecieron y habían estado secuestrados y sometidos a una vida horrorosa, y muchos habían dejado de investigar porque la medium ya dijo que estaba muerto, ¿no? Y resultó que no estaba muerto. Nunca quiso dar, hasta su muerte, nunca quiso dar explicaciones, ni siquiera disculparse por la estupidez que había hecho en la televisión. No es cierto. No es cierto, y no hay un solo caso demostrado y corroborado donde eso haya pasado. Simple y sencillamente es un argumento más de venta de gente que impresiona a los ingenuos con eso, sin darse cuenta de que si esto fuera cierto, lo estarían usando todas las policías del mundo. Es como si me dijeras que en un señor que tiene un laboratorio en su cochera hace pruebas de ADN para identificar personas fallecidas, porque se lo saca de las muelas, saca la pulpa del diente donde hay ADN y puede multiplicar el ADN con un PCR que él inventó, y entonces puede identificar si el genoma de una persona se corresponde con otra que podría ser su pariente, su hermano, su madre, su padre.
Y él lo hace en su cochera, pero es un secreto, nadie más lo está haciendo. A ver, ¿te parecería lógico? No. Un conocimiento así lo utilizaría, como lo utiliza ahora, toda la policía medianamente decente del mundo. Pues lo mismo pasa con los medios. ¿Qué argumentos serías con las personas que creen o dicen que las elecciones en México ya están pactadas? Que no es cierto. Que no es cierto, no puedes pactarlas, salvo que tú lleves a cabo el recuento de los votos. Espero que no los haga López Obrador. Es decir, las cosas estaban pactadas cuando cuando existía el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal Electoral, el Instituto Federal Electoral, perdón. Y entonces, pues por ejemplo, a los de izquierda nos quitaban del censo. No aparecías. Oiga, es que yo me apunté para recibir mi credencial de elector, sí, pero no salió, no nos la dieron. Y eso lo he contado yo cuando fui observador en las elecciones y me tocaba observar, entre otras, mi casilla. Y yo fui, bueno, vi al principio, ¿no? Y ahí aparecía mi nombre, y dije, pues qué pena, no puedo votar, no tengo la credencial de elector. Hice un recorrido por varias casillas durante todo el día y a las 6, 5 de la tarde vuelvo a esa casilla y yo ya había votado. Y adivina si voté por la izquierda o voté por el PRI. Pues voté por el PRI, porque alguien usó mi credencial para votar. Entonces, no sé. Que la decisión del Consejo Escolar del Estado Español respecto a la prohibición de los teléfonos móviles inteligentes en el aula, pues no lo sé. Los teléfonos móviles inteligentes están prohibidos en el aula de mi hijo desde siempre. Desde que estaba en la primaria y ahora está en la secundaria. No pueden usarlos en el aula. Obviamente cuando sale de la escuela o en el recreo puede usarlos. No le veo yo el problema. No sé si es eso a lo que se va. Estoy leyendo cartas a un joven disidente de Hitchens por recomendación que escuché aquí en este canal. Pues qué bueno. ¿Crees que la obra de Hitchens es premonitoria? No, porque no era premonitoria de nada. Es necesario, siempre es necesario. La gente que piensa con claridad siempre es necesaria. Y hablando de gente que piensa con claridad, hay gente que piensa sin claridad. Pero, como ya vamos a acercarnos al corte, no voy a llegar, no voy a hacer todo lo que tengo que hacer hoy. Pero vamos a hacer esto por lo pronto. La meditación no sirve para nada. Bueno, ayer no servía para nada y hoy sigue siendo inservible. Vamos a partir de lo primero. Lo que siempre he dicho yo y que molesta muchísimo a los meditatófilos y a los meditatólatras y a los que venden meditación. Y es que no hay una definición de meditación. Unos dicen que es poner la mente en blanco, otros te dicen el del mindfulness. No, eso no, es imposible. Sí, ya sé que es imposible, pero los del maestro Zen dicen que sí. Tienes que tener la mente en blanco. La meditación Zen exige eso, pero la meditación del mindfulness no. Entonces tienes que concentrarte en un solo punto. No, debes dejar vagar la mente. Bueno, pues ya son dos. ¿Cuál de las dos es buena? Tienes que relajarte. No tienes por qué estar relajado. Puedes ir en el autobús entre la gente e ir meditando. O sea, no tiene una definición ni de cómo se hace ni de qué es, ni de qué haces tú cuando meditas. Cada quien lo hace de manera distinta. Pero lo que siempre hay es alguien que lo vende. Y un estudio de la Universidad de Oxford nos ha venido a demostrar algo que ya temíamos, que los programas de meditación y yoga en las empresas no funcionan. A ver, las empresas intentan crear equipo, crear que su gente esté mejor, que no tenga problemas mentales. Ya sé que muchos creen que a las empresas les da igual, pero hay muchas empresas que no, que quieren, sobre todo si contratan gente talentosa y pagan sueldos elevados, pues quieren que esas personas no tengan problemas mentales, que se sientan a gusto, formar equipo, que se sientan parte del equipo, que asuman un compromiso con la empresa más allá del mero salarial, que tampoco es tan maldito cuando te trabajas en empresas, por ejemplo, de comunicación, pues no solamente estás para ganarte el salario, si haces un programa audiovisual, quieres que el programa sea bonito y esté bien y lo aplauda a la gente. Son otras satisfacciones adicionales. Bueno, entonces, estas empresas en los últimos años se han gastado
61.200 millones de dólares, 56.000 millones de euros, en prácticas de meditación, yoga y clases para paliar el estrés de sus trabajadores, sobre todo, hombre, las empresas que trabajan con tomas de decisiones donde una decisión puede costarle o ganarle a la empresa millones y millones millones y millones de dólares o de euros. Entonces, los expertos han determinado que pues, en realidad esto se hace reduciendo el estrés del trabajo. Es decir, mejoras las tareas, reduces la carga de trabajo, tienes más empleados que se ocupen de las cosas, pero si les dices a la gente cómo lidiar con el estrés a través de la meditación y el yoga, pues no sirve. ¿Y cómo sabemos que no sirve? Porque los que meditan dicen que sí sirve, pero nunca te dicen cómo lo saben. Nunca tienen estudios, solo hacen un estudio de un monje budista francés que gana muchísimo dinero con sus libros, y al que un amigo suyo que cree en la meditación y que es también monje, que es también budista, no es monje, le hizo unos estudios con unos electrodos donde decía que se sentía bien cuando meditaba. Y eso es una prueba científica para los meditatófilos absolutamente arrolladora e indiscutible. Ahora, si tú analizas a 46.336 trabajadores en 233 organizaciones empresariales diferentes y analizas las intervenciones que se han hecho para mejorar su salud mental, desde clases para manejar el estrés a sesiones de meditación y la suscripción a aplicaciones de meditación, porque ahora, claro, quieres meditar, tienes una aplicación que ya el señor no tiene que enseñarte a meditar, te pones su app y tú le vas pagando todos los meses. Es un negociazo. El resultado fue que no tiene ningún impacto en el bienestar de los trabajadores. Es decir, la gente medita, la gente hace yoga como le ordenan, la gente hace las prácticas para eliminar el estrés y resulta que esto no funciona. ¿Quién hizo esto? Bueno, pues no lo hizo un monje budista con su amigo el budista, que es neurocientífico o se dice neurocientífico. Esto lo hizo un estudio de la Universidad de Oxford que valoraron a este número de empleados en el Reino Unido y llegaron a esa conclusión. ¿Le parece a usted científicamente un poco más válida que la que se hizo con el monje budista, que siempre se me olvida su nombre, el francés millonario? Otro estudio realizado a más de 33,000 empleados en Estados Unidos que trabajaban en una gran empresa de almacenamiento, no sé igual, creo que no sé si sea no voy a decir su nombre, pero sus iniciales son Amazon, descubrió efectos igualmente mediocres después de realizar sus sesiones para el bienestar. Para este estudio se hizo un control, que es una de las cosas que se hace en ciencia. Entonces, unos trabajadores recibieron las sesiones para manejo del estrés y meditación y otro grupo no. Y valoras cómo evolucionan los dos, a ver si este está mucho mejor, la meditación funcionó maravillosamente bien. Al final del ensayo evaluaron la salud mental de ambos grupos, pero casi no había diferencia. Los trabajadores que acudieron al ensayo decían con un 8,3 más de frecuencia que hacían ejercicio regularmente y con un 13,6 en cuanto a sus intentos de bajar de peso. 18 meses después de realizar las sesiones del bienestar, las diferencias desaparecieron. Es decir, los que habían estado en el programa pues decían que se sentían mejor, pero con el tiempo el estrés del trabajo y cosas como la autonomía en la realización de tareas tuvieron más peso que las sesiones de meditación y el estrés y las preocupaciones del trabajador por su salud física volvieron a la normalidad. Es decir, si quieres que tus trabajadores estén bien, pues trátalos mejor y dales menos trabajo. Tampoco se trata que vaguen, pero hombre, no les pongas una de esas cargas de trabajo de, pues que voy a necesitar que trabajes 4 horas más todas las semanas. Uy, sí, ¿cuánto? No, esto lo haces por amor a la empresa. No, mira, amor a la empresa le tiene el dueño. Yo puedo identificarme con algunos de sus metas, pero mis horas me las pagas. Entonces no estás haciendo equipo. Ese tipo de cosas aumentan el estrés de los trabajadores, eso es obvio. Y eliminar esas cosas disminuye el estrés de los trabajadores. Pero la meditación, hermanitos, no servía antes para nada. Pero ahora, con estudios como este, 43,000 personas, que es un número absolutamente delirante, 46,336 personas en 233 empresas, más los 33,000 trabajadores de la empresa esta de almacenamiento, pues yo creo que son más serios que el pensador y vendedor de meditación budista que seguramente ya le han tratado de vender a usted. Vamos a cortar un segundo, vamos a
volver dentro de unos minutos. Somos 328 personas, muchísimas gracias, me encanta que seamos más de 300, pero seguimos sin poder llegar a los 500 nunca. No me recomiendan lo suficiente, no hablan con sus amigos, no les dicen que tienen que hacernos el favor de echarnos un ojo, igual les sirve. Y vamos a regresar dentro de unos minutos, hay 192 me gusta, o sea que hay como 133 personas que todavía no deciden si les gusta o no. Espero que lo decidan en lo que volvemos, ya sé que se van a ir muchos, no deberían irse, porque lo que viene es, vamos a hablar de la liberación de Auschwitz, que se cumplen 179 años dentro de 2 días. Vamos a hablar del hombre pato, el creador del pato Donald que ustedes conocen y que fue un hombre que estuvo sumido en el anonimato durante casi 2 décadas por motivos de los que vamos a hablar. Y finalmente vamos a hablar del hombre que tocaba el violonchelo entre las ruinas de Sarajevo en las guerras yugoslavas hace ya 30 añitos. Volvemos.
Bueno, estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen acompañando. 280 se fueron 50 así rápidamente. No lo puedo creer. Eh, bueno, a ver, Omar dice algo. Esto es muy rápido. Eh, dice Omar Hernández Carrillo que en México hay una gran tolerancia de parte de la sociedad hacia la corrupción. Esta es lo más cotidiana y se ve como normal. Sí. Sí, porque ha ido permeando todos los espacios de la vida ciudadana. Empezó como algo bastante más inocente. La mordida para que te perdonen una multa de tráfico, ¿no? Y todavía podías jugar. Yo alguna vez lo hice por divertirme, ¿no? Te paraba la policía. Se acaba de pasar un alto, una luz en rojo. Perdón, no me di cuenta. Su licencia, pues aquí tiene mi licencia. El registro del coche, aquí tiene el registro, el tarjetón. Pues usted dirá, ¿cómo le hacemos, joven? Te decía el policía, para que tú le dijeras, oiga, pues mire, pues igual llegamos a un acuerdo, 20, 50 pesos, o metías un billete de 50 en la licencia directamente, entonces cuando les dabas la licencia, sacaban el billete, te daban la licencia, pues vaya, usted, joven. Y alguna vez yo por divertirme lo hice, ¿no? No, pues me levanta, me pone la multa y ya, pues no, reconozco que me pasé el alto y pagaré la multa. El policía te miraba como, ¿de dónde salió? Pues es que, joven, pues es que va a tener que ir al banco. No, sí, pues de todos modos voy al banco, así que no te preocupes, yo pago la multa. Es que no traigo la libreta, me dijo. No sé, su jefe no la tendrá, pues igual pídasela a su jefe, ¿no? Yo espero aquí, no hay problema, yo hasta que me dé la multa no me voy a ir porque sería escaparme, yo no voy a fugarme de la autoridad. Y el policía me miraba como, pero ¿en qué lío me estás metiendo, hijo de tu madre? Porque si me ponía la multa en vez de llevar dinero que luego repartía con el jefe, que el jefe luego repartía con el de arriba, y que al final acababa todo esto para comprarle centenarios de oro, monedas de oro así enormes al negro Durazo, pues lo iban a reñir por ponerme una multa. Yo me divertía con ellos. Ahora no me atrevería. Ahora no me atrevería para nada. Bueno, ¿has visto youtubers en China? No, porque no. Todos hablan de que esa vigilancia estatal es puro mito de ciudades como Shanghái y que no se extrapolan al resto. Mira, conozco solo una persona que está en Shanghái desde hace varios años, no voy a decir nombres, que tuitea, no es youtuber, y ya, pero no creo que puedas hablar con libertad si estás dentro de China. Es así de sencillo. Es como cuando tu secuestrador hace que hables a tu familia y les digas que estás bien porque te decidiste escapar porque te vas a ir a Hawái con unos amigos de una comuna. Si con una pistola en la cabeza uno dice lo que sea, héroes pocos. Así que no me convences. Los youtubers chinos no me convencen. El Bitcoin no es inflacionario porque la cantidad total de Bitcoins existentes está limitada. ¿Y qué? Lo que cuesta un céntimo de Bitcoin hoy mañana puede costar 2 céntimos de Bitcoin. Y ahí hubo inflación. Sobre todo si los tipos de cambio, si el Bitcoin tiene su valor indexado a los euros, si el euro pierde valor, el Bitcoin pierde valor. Nada garantiza que conserve el valor. Tienen una ilusión ahí. ¿Conoces a Manuel López Michelón de la Morsa? Sí, claro, lo conozco. Ya fuimos amigos. Vamos a dejarlo ahí. Gracias a Víctor Garcés por las cosas bonitas que me dice. El género fluido es una gran idea, pero una ideología política más fluida es un espanto. Bueno, no sé. Yo creo que si has pasado de la extrema derecha a ser centro y no al otro extremo, a ver, pasar de un extremo al otro no es pasar a nada, es la teoría de la herradura, ¿no? Los extremos se tocan a veces en muchos aspectos. Tú lo tienes en los famosos nazboles, los nazis bolcheviques, o rojipardos, también conocidos por eso, por las camisas pardas que usaban los nazis. Entonces, pasarte de la extrema derecha a la extrema izquierda es muy fácil y al revés.
Aquí en España tenemos el caso de Jiménez Los Santos o de Pío Moa, que eran militantes de izquierda delirante y que luego pasaron a la derecha delirante. No es difícil, ¿eh? Lo difícil es ser una persona sensata, y yo creo, lo siento, yo creo que si analizas exactamente la realidad, tienes que ser de izquierda. ¿Consideras que Movimiento Ciudadano es una tercera opción política? No, es una agencia de colocaciones. No tiene ninguna opción de influir realmente en la política mexicana. ¿Crees que es ético votar en tu país de origen pese a que se haya decidido dejar de vivir en él? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque mi interés es por toda mi gente, no por mí. O sea, votar, porque como yo ya no vivo allí, entonces ya lo que pase allí me la sopla y me da exactamente igual. Eso sí me parece poco ético, ¿no? Yo siempre me he preocupado por las grandes mayorías de mi país, de mis países, porque aquí en España me pasa exactamente lo mismo. Entonces, no creo que votar en México es una obligación, una necesidad y un compromiso con la gente que vive allí. ¿Existe asesora previa que algunos periodistas han denunciado? ¿Dónde? No me digas. Yo, que sepa, a mí yo he dejado 2 trabajos de periodismo por censura. Uno por censura temática, me dijeron ya no toques ese tema, y dije, pues entonces no toco otro. Y otro porque me dijeron este artículo no pasa, cuando eran artículos firmados por mí, y dije, pues cuando publiques ese te mando el siguiente. Y como no lo han publicado, pues no les he mandado otro. Pero censura previa, no, mira, lo más que había en México era autocensura. Uno sabía de que no podía escribir, ¿no? Y eso así de sencillo. Y en mis tiempos eran el presidente del ejército y la Virgen de Guadalupe. Lo demás podías darle hasta cansarte, especialmente ciertos secretarios de Estado, ¿no? Así que, bueno, vamos a... porque no voy a poder hacer todo lo que quiero, pero esto sí lo quiero hacer porque además tiene una relevancia histórica en este momento. Y me refiero, por supuesto, a la liberación de Auschwitz. Y me parece importante más en este momento, por algo que comentaba el otro día en Twitter, expresar la más mínima simpatía por las víctimas israelíes del ataque del 7 de octubre de Hamás, que dejaron 1,200 muertos, que tienen todavía cientos de rehenes, o a más de 100 rehenes. Creo que son 300 todavía, pero no tengo el número. Cualquier número que sea de rehenes. Expresar la mínima simpatía, la mínima empatía, la mínima compasión por las personas que murieron, por las personas que fueron degolladas, por las personas que están secuestradas, está mal visto. Como si se creyera otra vez en la historia que por ser israelíes o por ser judíos, se lo habían buscado, se lo merecían, no pasa nada, no es tan grave. Cierto que del otro lado, expresar la mínima simpatía por los niños palestinos asesinados, expresar empatía con la gente que ha perdido su casa o a su familia o la vida, tampoco está bien visto. Pero digamos que ese rechazo a la expresión de solidaridad, empatía, compasión por el pueblo palestino, sobre todo por los gazatíes que han sido las víctimas colaterales del ataque israelí a la Franja de Gaza, quienes rechazan esa simpatía pues son poquitos. Son gente muy pro-israelí, tanto que son capaces de despreciar las vidas de los palestinos. Pero en toda Europa, y en buena parte de Estados Unidos, y muy buena parte del resto del mundo, expresar simpatía, incluso cariño por las víctimas israelíes o judías está muy mal visto. Seguramente entonces tú estás con ellos, como si todos ellos fueran un solo bloque, que es la esencia misma del antisemitismo. El antisemitismo no es el ataque a un judío, sino es a la idea de que los judíos como grupo
son dañinos, maléficos, etcétera, etcétera. Y esto me preocupa mucho porque así empezaron las cosas hace 100 años. Ya para 1924, Hitler había escrito Mi lucha, había dado el golpe a la cervecería y enfilaba a apoderarse de Alemania. Entonces, es importante esto. Yo hace mucho tiempo estoy compartiendo estas fotos. Cada hora el Museo de Auschwitz publica una de estas fotos. Para publicar 1.100.000 fotos necesitan muchos años, muchos años. Solo publica una cada 2 horas. Cada una de estas personas no es un número, es una persona que fue asesinada en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, concretamente. Cada uno de ellos tenía el mismo derecho que usted y que yo de ser feliz, como lo tienen los palestinos. El mismo derecho que tiene usted y yo de pasarlo bien, de tomar una cervecita, de estar con la familia, de vivir dignamente. Cada uno de estos fue asesinado directamente por el nazismo, hasta llegar a más de 6 millones de personas. Esto que estamos viendo aquí es lo que ocurrió el 27 de enero de 1945, cuando soldados del 60º Ejército del Primer Frente Ucraniano abrieron las puertas del campo de exterminio de Auschwitz el 27 de enero de 1945. Cuando pensamos en el campamento en Auschwitz, pensamos en un campo de concentración, quizá grandecito, ¿no? Como un campo de fútbol, por ejemplo, 2 campos de fútbol, sus barracas y ahí el lugar donde los asesinaban, ¿no? La cámara de gases y su pequeño crematorio. El campo de concentración de Auschwitz era un total de 40 campos de concentración y uno de exterminio. 40 campos a lo largo y ancho de buena parte de Polonia y Checoslovaquia. El campo principal era Auschwitz I, que había sido barracas del ejército polaco, se convirtieron en un campo de prisioneros de guerra, principalmente polacos y soviéticos, en septiembre de 1939. En mayo de 1940, para no gastar soldados, se enviaron delincuentes alemanes para implantar el régimen de terror, que sería la tónica en Auschwitz: sadismo, palizas, torturas y asesinatos sin que pasara absolutamente nada. Si matabas 3 o 4 prisioneros, pues eran 3 o 4 bocas menos que alimentar y te olvidabas. El 11 de agosto de 1941 empezaron las ejecuciones en cámaras de gas. No se usaba gas ciclón B, sino se usaba el escape de camiones. Inundabas un lugar de monóxido de carbono y la gente moría asfixiada. En septiembre de 1941 se empezó a construir Auschwitz-Birkenau o Auschwitz II-Birkenau, que era un campo específicamente destinado a matar gente, un campo de exterminio. A ese centro llegaban todos los días, como se puede ver aquí, se llegaba todos los días multitud de trenes. No llegaba un tren al día, llegaban varios trenes todos los días, procedentes de toda Europa, con cargamentos, generalmente en vagones de ganado, de judíos. Estas personas eran seleccionadas aquí en la plataforma. El tren ya se había ido, está la gente, a la izquierda están los que no sirven para trabajar, a la derecha son los que todavía se ven fuertes y sanos y jóvenes para trabajar. Y esto era lo que se llama el proceso de selección. Los que están a la derecha serían enviados a los campamentos de trabajo esclavo y los que están a la izquierda serían aniquilados inmediatamente en las cámaras de gas. Auschwitz-Birkenau, el campo de exterminio, tenía cupo para 90,000 prisioneros. Su tamaño es de 171 hectáreas. 340 campos de fútbol. Pones 10 campos de fútbol a lo largo y luego
pones 34 filas de 10 campos de fútbol. Ese es el tamaño de Auschwitz-Birkenau II, el campo de exterminio. Sin contar los otros campamentos y subcampamentos. Auschwitz III, que era el campamento de trabajo esclavo para IG Farben, la compañía de química que todavía existe alemana, y muchos campos pequeños, generalmente donde se trabajaban esclavos para otras pequeñas empresas, no tan grandes como IG Farben. Tenía 300 barracas, 15 kilómetros de alambre de púas y electrificado, y desde 1942 a fines del 44 llegaron a Auschwitz-Birkenau 1.300.000 personas, de las cuales 1.100.000 fueron asesinadas. Más de 1.000 al día en promedio. Más de 1.000 personas al día. 1.000 personas. ¿Qué significa 1.000 personas? 1.000 personas que eran asesinadas en cámaras de gases y luego cremadas de dos en fila, porque habían 2 cuerpos en cada uno de estos hornos crematorios, y había una gran cantidad de hornos crematorios, como decía alguno de los ejecutores nazis, y lo difícil no era matarlos, lo difícil era quemarlos. A veces había que trabajar hasta las 10, 11 de la noche para poderlos quemar a todos. Del 1.100.000 asesinados, 960.000 fueron judíos, 21.000 fueron romaníes, gitanos, 74.000 polacos no judíos, 15.000 prisioneros de guerra soviético y 15.000 personas de otros orígenes. Otros fueron asesinados a palizas, disparos, por inanición, frío, enfermedades y experimentos médicos, y de los que intentaron escapar de Auschwitz, solo lo lograron 144 personas, entre ellas alguien cuya historia ya hemos contado aquí, Witold Pilecki, el héroe polaco que se hizo encerrar en Auschwitz para ver cómo estaba su gente, porque había muchos prisioneros polacos, y él, como era un militar polaco, pues iba a cuidar a su gente dentro del campo de concentración de Auschwitz I. Estuvo 2 años preso en Auschwitz I, logró que se escaparan varios otros presos, vio la construcción y el inicio del exterminio en Auschwitz-Birkenau II, en Auschwitz II-Birkenau, salió el día que quiso, se escapó y escribió el informe de Witold, donde le informaba a los aliados que se estaba llevando a cabo el exterminio masivo de judíos y de seres humanos en general, que fue difícil de creer y que quienes creyeron no pudieron hacer nada o dijeron que no podían hacer nada porque intentar bombardear, por ejemplo, las cámaras de gases, con la falta de precisión de los bombarderos en la Segunda Guerra Mundial, que no pienses tú en los misiles teledirigidos con los que hoy podemos liquidar a una persona a la que estamos viendo, además con el dron o con la cámara del propio misil, con la imprecisión de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, lo que temían era básicamente volar las barracas con los presos, en vez de volar con precisión las cámaras de gas. Como quiera que sea, Witold Pilecki, además, después de sus hazañas, fue considerado como hombre no adecuado por el gobierno soviético que tomó Polonia y fue fusilado por el gobierno polaco. Uno de los hombres probablemente más valientes que ha existido en la historia de la humanidad. Bueno, al avanzar las fuerzas soviéticas en enero de 1945, días como hoy, hace 79 años, los nazis lanzaron a más de 60.000 de sus prisioneros en marchas de la muerte hacia Alemania para evitar que fueran liberados por el ejército soviético. Cuando los soviéticos liberaron el campo el día 27, solo quedaban unos pocos miles de prisioneros en condiciones lamentables, muchísimos de los cuales murieron en las siguientes semanas. Gente cuyo cuerpo ya no daba para más, que estaban al borde de la muerte y habían muerto simplemente. Para irse, trataron de volar las cámaras de gases, volar los crematorios, no lo lograron con eficacia, quemar los documentos, que tampoco lo lograron con eficacia, volaron 2 de los crematorios, los 2 y 3, y el 26 de enero todavía el crematorio 5, que todavía estaba funcionando. Además prendieron fuego al complejo de cuarteles de almacenamiento de Canadá, que tenían
todos los bienes saqueados a las personas que habían llegado y que habían sido llevadas a las cámaras de gas. Lo que se encontraron los soviéticos, que no eran hermanitas de la caridad, que eran soldados que habían cruzado desde el punto donde había llegado la invasión alemana nazi dentro de la Unión Soviética, habían cruzado a la Europa Oriental peleando contra los nazis. Se encontraron montones de cadáveres, cientos de miles de prendas de vestir, pares de zapatos y 7 toneladas de cabello humano de la gente que había sido rapada antes de eliminarla para darle utilización industrial al cabello humano. En la lucha por la liberación, por cierto, del campo y de la ciudad de Auschwitz o Oswiecim, como se llama en polaco, murieron 230 soldados soviéticos, por cierto. El exterminio se llevó a cabo en solo 6 campos en toda la Alemania nazi. Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka y Majdanek. Y siempre que llegamos a este punto, celebrando por supuesto la liberación de Auschwitz y el fin del único esfuerzo de exterminio industrial de seres humanos que se ha hecho en la historia y que por eso hace especial a la Segunda Guerra Mundial, siempre surge el que dice: no hubo holocausto, no es cierto que mataran a tanta gente. Si tú conoces a alguien que dice esto, que es negacionista del holocausto, yo tenía uno que era muy imbécil, un nazi, un pequeño nazi que estaba en un foro de internet que tuvimos hace muchos años, y que decías que no fueron 6 millones. Digo, vale, si son 5 millones es mejor, 4 millones, te lo pongo a la mitad, 50% de descuento. Solo mataron a 3 millones, ¿te parece que eso ya no es terrible? Sigue siendo terrible. A ciertos números el horror es el mismo siempre. Pero si tú conoces a alguien que lo niegue, te recomiendo que le pidas que le pases este video mío, cuando tenía el pelo más largo y la barba más corta. Se llama Admitir los peores crímenes, donde hago la relación de las confesiones de todos los asesinos de los campos de exterminio, empezando por Rudolf Höss, el jefe de Auschwitz, que incluso exageró los números de ejecutados porque sentía que con eso se daba cierta importancia, y los números de ejecutados que se consideraban originalmente en Auschwitz, con los años y con los estudios históricos, se han ido reduciendo hasta el 1.100.000 del que hemos hablado aquí, 1.200.000 quizás, porque él, para darse importancia, había incrementado el número de las víctimas. Admitir los peores crímenes. Yo no tengo por qué demostrar que existió el holocausto. Los que lo cometieron lo confesaron, lo escribieron en sus libros, lo dijeron en sus confesiones, lo escribieron en artículos, lo reconocieron, se enorgullecieron de ello, como aquel que dijo: y iré a la muerte feliz sabiendo que tengo 5 millones de almas en mi conciencia, que fue uno de los responsables precisamente de la logística del exterminio. Esta es la cámara de gas en la que murieron tantos millones de personas, no solo en Auschwitz, sino en los otros campos de la muerte, ¿no? Nadie merece eso, y mucho menos simplemente por ser quien es, sin haber cometido ningún delito, más allá de haber nacido de un padre y una madre pertenecientes a un grupo humano determinado, a una etnia, a un pueblo, a una raza, que no existen las razas. La raza es la apreciación que otros hacen de tu realidad, de tu apariencia, de tu aspecto. Por discapacidades, muchas personas, muchos discapacitados fueron asesinados brutalmente por los nazis. Nadie merece esto. Y a 79 años de la liberación de Auschwitz, cuando veo que se acerca el desprecio a los inmigrantes, son delincuentes todos por el hecho de ser inmigrantes, como veíamos al principio, son inmigrantes, son delincuentes, hay que echar a los inmigrantes para disminuir la delincuencia, como si no fuera la mayor parte de los delincuentes, por supuesto, producto nacional en todos los países. Vamos a matar a los inmigrantes, vamos a despreciar a los judíos, vamos a echar a los que no son como nosotros porque nosotros somos especiales. Recordemos que ese camino ya lo recorrimos hace 100 años y el resultado no es bonito. El resultado no merece ser repetido y nuestra conciencia es lo único que puede ser un dique
a los intentos de volver a 100 años atrás y a la barbarie de 100 años atrás, que deberíamos nunca olvidar, pero dejar atrás históricamente. Ay, qué cosas, ¿no? Fue largo y lo peor es que lo que sigue también va a ser largo porque para no hablar de guerras y guerras todo el tiempo, porque bueno, la cosa es molesta. ¿Qué le pareció la administración de Biden hasta el momento? Mira, dicen que el trabajo fundamental de una administración es la economía. La economía de Estados Unidos está bollante. El miedo a la estanflación y a la recesión se superó. Tienen más empleados, tienen menos desempleo que nunca. Los salarios van en aumento. No puedes decir que es mala. Solo la publicidad dice que es mala, pero aquí en España pasa exactamente lo mismo. La publicidad del PP es que España está en una situación verdaderamente alarmante. Tenemos menos desempleo que nunca, tenemos una situación económica razonable. El índice de precios del IBEX, del índice IBEX, que es el del mercado de futuros, el de la Bolsa de Valores de Madrid, ha superado todos sus récords. La economía está bien y la situación no parece estar mal encaminada, y además el prestigio de España en Europa ha aumentado enormemente. Y sin embargo, si tú oyes a Feijóo o a Ayuso o alguno de estos personajes del PP, pues España está al borde del desastre. Vamos, estamos pero a punto de convertirnos en la versión apocalíptica más mala de Mad Max. Solo la publicidad puede hacer eso. Bueno. ¿Por qué no dice nada de Europa, Estados Unidos y las instituciones internacionales por las violaciones de derechos humanos en El Salvador? Gracias. Supongo que no es su espacio, ¿no? No sé, obviamente la Unión Europea debería, por lo menos, decir: Estados Unidos siempre mirará más hacia adentro que hacia afuera. Esto, por supuesto, cuando Estados Unidos denuncia las violaciones de derechos humanos de alguien, es, entre otras cosas, porque es su enemigo histórico, su enemigo político, su enemigo militar en un momento determinado. Pero creo que debería la Unión Europea hablar. ¿Por qué se dice lideresa y no se dice lideresa? Bueno, primero que nada no se dice con Z, se dice con S. Se dice líder y lideresa. Porque esa es una forma del femenino. Porque no puedes decir líder y lidera, porque liderar ya es un verbo. ¿Sí? Por eso dices abad y abadesa, no dices abada. Es una de las formas que tiene el español de hacer su femenino, y no le busquen mangas al chaleco. El que usa la palabra criptobro demuestra que no sabe lo que habla. Gracias, Guillermo, eso me demuestra que efectivamente tenía razón. Dice Marina: estoy encantada con la imagen y el sonido del vídeo, ya te lo expresé la semana pasada, pero insisto, porque es una maravilla. Pues muchísimas gracias. Hemos ido intentándolo. Y todavía hay todo un cacho de la estantería aquí que no he llenado porque le faltan cosas. Pero por lo menos nuestro reloj de Dalí ya funciona, ya tiene pila. Eso es un avance extraordinario. Desde Zurich, muchísimas gracias. Muchas gracias a quien dice que tengamos más de tu contenido por mucho tiempo. Pues por mí, el día que pueda dejar mi trabajo y dedicarme solo a esto, tenemos 3 a la semana. Las instituciones no defienden los derechos de la ciudadanía, por eso los mexicanos hacen autodefensas. Pues sí, ese es el problema. Porque además, finalmente, las autodefensas nunca van a ser siempre van a tender más a la venganza que a la justicia. Haz videos sobre los incels y hablaste de la discriminación por el aspecto físico. Pues que creo que es un fenómeno muy inventado, ¿no? Es una minoría de gente que ha sido contaminada con un mensaje bastante absurdo. Entonces, no, tampoco creo que darles mucho espacio.
Yo te escucho cada que no te puedo ir por aquí en Amazon Music. Pues Amazon Music también estamos, mira. Eh, hasta dónde llega la influencia rusa en los conservadores europeos y republicanos estadounidenses, mucho, mucho más de lo que mucha gente se da cuenta. Ha habido un empeño durante años, muchos años, décadas, de por lo menos desde las últimas 2 décadas, de Putin por establecer una presencia y una relevancia en la realidad europea y en movilizar ideas que le convengan. Y no es forzosamente que esté conduciendo hacia donde él quiere, pero sí generando el caos porque el caos le conviene a su visión imperial. Dice, ¿por qué Rusia es apoyada por las izquierdas latinoamericanas teniendo estos aliados? Básicamente porque lo ven como un contrapeso a Estados Unidos. ¿Cuál es estúpido? Si Estados Unidos no es un buen negocio, pero Rusia es un negocio peor. Es como China es un negocio peor que Estados Unidos. Y él lo ha demostrado con sus créditos depredadores. Pero el antiyanquismo ha sido movido de manera tan intensa, y no es gratuito. Aunque lleve muchos años en no intervenir Estados Unidos en América Latina directamente, la última vez fue Panamá cuando fueron a llevarse a su socio Noriega, que se les había salido del corralito. Pero aunque Estados Unidos no intervenga directamente, las historias y la memoria histórica respecto de los atropellos que Estados Unidos patrocinó incesantemente en América Latina siguen pesando muchísimo en el ánimo latinoamericano y consideran que estarían mejor con cualquier otro. Yo no creo que se esté mejor. Yo creo que se está mejor siendo independiente, por supuesto, y creo que se está mejor creando una unión de estados americanos que funcione realmente, un mercado común, una unión de países latinoamericanos que están buscando amos. Pero si te estás eligiendo entre China y Estados Unidos, yo elijo Estados Unidos, y no porque esté yo a favor de Estados Unidos, sino porque estoy en contra de lo peor. ¿Son ambientes de Tercera Guerra Mundial? Pocos, no me lo creo. Si un inmigrante entra ilegalmente en un país y está violando las leyes, por ahí comienza su criminalidad. No, es una manera un poco absurda de verlo. No está cometiendo un delito, no está cometiendo un crimen. Las leyes de inmigración no establecen criminalidad. Por eso no se pena con cárcel el entrar ilegalmente. En todo caso, si se determina que estás ilegalmente en un país, lo que se te puede hacer es deportarte. Pero no hay penas de prisión. Si no hay penas de prisión es porque no hay un crimen, no hay un delito, hay una falta. No es lo mismo. Bueno, vamos a otra cosa que decía yo que quería ver, y para no hablar solamente de cosas tristes, vamos a nuestra galería nocturna. Como verán, y no lo verán los que solamente escuchan el podcast, ya tenemos una nueva entrada con La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, que habíamos puesto en sustitución de otra noche que teníamos por ahí, que además era una foto, ni siquiera un cuadro lo que teníamos, hay un error. Bueno, pues les voy a hablar de un hombre muy peculiar. Y vamos a empezar con estas fotos. Mira. Usted conoce a algunas de estas personas seguramente. Arriba a la izquierda tenemos a Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, el padre del manga y del anime en gran medida. El primer anime fue Astro Boy. Yo lo vi cuando era yo pequeño, y Astro Boy fue creación de Osamu Tezuka, el abuelo, el padre, el padrino, el dios del manga, como se le conoce también en Japón. A su lado están, a la derecha, para quienes están en el podcast y no lo ven, está un señor que se llama Steven Spielberg y otro señor que se llama George Lucas. Abajo de ellos está un señor que se llama Matt Groening, y que si ustedes no lo conocen, pues es el creador de Los Simpson. Y junto a él está el rey, el amo, el dios del cómic underground, Robert Crumb, junto al cual está una de sus obras más famosas del cómic underground, que es la portada del primer disco de Janis Joplin, Cheap Thrills. Todas estas personas tienen una cosa en común: la influencia brutal de un artista estadounidense. Sin él, Tezuka no habría hecho los cómics que hizo.
muchas de sus formas de abordar, incluso la división de los cuadros en el cómic, proceden de esta influencia enorme. Si ustedes recuerdan aquella una de las primeras escenas, sí, o parte de la primera escena de la primera película de Indiana Jones, cuando Indiana Jones sustituye al ídolo por la bolsa la cosa falla y se le viene encima una piedra esférica rodando que está a punto de hacer puré de Indiana Jones en la primera escena de la película, pues esa escena de la piedra esférica está tomada también de la obra de este artista estadounidense. Matt Groening y su ciudad están tomadas de la ciudad que creó este artista estadounidense, y Robert Crumb dice que él no sería quien es si no fuera por este artista estadounidense que fue el creador de los cómics del Pato Donald. Hoy los cómics son fundamentalmente un elemento de superhéroes, pero allá cuando éramos más jóvenes y más ingenuos, teníamos cómics sobre la pequeña Lulú, que lo hacía una mujer, Marge. Su nombre de pluma era Marge. A mí me encantaba la pequeña Lulú. Cómics de distintos personajes, pero el que dominaba era el Pato Donald. Tenía unas historias maravillosas donde iban por todo el mundo, muchas veces persiguiendo la fortuna de su tío, el tío Rico MacPato en España, Rico MacPato en México, el tío Gilito en España, y de distintos nombres en distintos países del mundo y distintos países en español, incluso no sé cómo lo llaman en otros países de España, en español, pero que es Scrooge McDuck, el tío rico, el tío con dinero que hace que estos se metan en toda serie de líos, que es el creador también de uno que era un ganso que se creía importante, un ganso arrogante y pesado, Jairo Girlus, el inventor al servicio del tío este millonario de origen escocés. Lógicamente los escoceses son los avaros, porque sí lo acusaron a veces de racismo, pero a todo el mundo le daba igual, y el que le da igual a todo el mundo no es racista. Si les daba igual a los indígenas incas escondidos en los Andes, donde guardaban su ciudad secreta, o a los que vivían bajo el Ártico, o a los de la Atlántida que vivían bajo el mar todavía, o sea, todos los trataba igual, no es racista. Desprecio, me burlo de todos igual. Duckburg, por cierto, lo que aparece aquí es Duckburg es el país, y ahí está abajo a la derecha el arrogante y pesado primo, que es ganso, no es pato. Perdón. En México era Pánfilo Ganso y otros personajes. Yo me estuve buscando una portada de la que me acordara, porque yo aprendí a leer con los cuentos del Pato Donald, se llamaban cuentos. Antes que me enterara yo que los cuentos se escribían y tenían planteamiento, nudo y desenlace y esto, y tenía grandes escritores de cuentos como Gogol, Dostoyevsky, Edgar Allan Poe. No, para mí los cuentos eran estos. Y esta portada me acuerdo. Y eran los cuentos de Walt Disney. Aquí tengo estas divisiones extrañas de los cuadros del cómic que fueran totalmente novedosas, donde se veía un arte extraordinario. Fíjense, estoy hablando de un artista que hacía un cómic que no es el cómic pretencioso de hoy de la novela gráfica, que marca tendencias. Marcó más tendencia que muchos de ellos y lo hizo a través de esta labor. Esta es, por ejemplo, el mundo que encontraban bajo la niebla. Estos desplegados de media página que hacía, que eran absolutamente maravillosos. E incluso aquí tienen escenas como Indiana Jones. Aquí tienen escenas de Indiana Jones con los tres patitos, que también tienen nombres distintos en distintos países. No me acuerdo cómo se llaman en España, porque me acuerdo que uno es Jaimito. En México eran Hugo, Paco y Luis, y son Huey, Louie and Dewey en inglés. Pues este señor empezó a hacer cómics en 1942. Él había querido ser dibujante toda su vida, pero no pudo hacerlo hasta que tenía 40 años.
Y entonces pues empezó a trabajar, trabajó para Disney un tiempo, luego se retiró de Disney, pero empezó a trabajar para otra empresa que tenía los derechos, le compraba a Disney los derechos para hacer al Pato Donald, y empezó a hacer en 1942 el cómic del Pato Donald. Hizo alrededor de 500 historias. Se retiró en 1966 de dibujarlas, pero siguió escribiéndolas hasta el 74, que ya suena bastante más cerca. Pero nadie sabía quién era. Y nadie sabía quién era porque había que mantener el mito de que todo lo dibujaba Walt Disney. Eran los cuentos de Walt Disney, cuidado. No eran los cuentos del autor de las cosas, no, eran los cuentos de Walt Disney. Y por lo tanto, el autor estaba en el anonimato. El autor era el que los dibujaba y escribía las historias y hacía el diseño y hacía las letras, sin esta división del trabajo que hoy en el cómic es lo más normal del mundo, que uno hace el fondo y otro hace el personaje y otro hace las letras y tienes un guionista y aparte tienes al dibujante. No, todo el trabajo lo hacía una sola persona que fue absolutamente anónima de 1942 a 1960, cuando los fans, como yo lo soy hasta el día de hoy, de su trabajo y de sus maravillosos cómics donde las aventuras iban por todo el mundo, o donde el Pato Donald tenía los trabajos más distintos del mundo. En una era leñador, en otra era un repartidor de correos incluso, o manejaba una pala mecánica, en fin, era imaginación sin fin lo que uno se encontraba allí. Bien escritas las historias. Entonces, pues, los fans pues, empezaron a rascar hasta que descubrieron que este señor, este genio del cómic, se llamaba Carl Barks. Y a partir de 1960 empezó a disfrutar de la fama que se le había negado desde 1942, cuando empezó a hacer el Pato Donald, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, esto es interesante porque muestra más o menos la evolución que tuvo el tío rico, el Pato rico, al paso de los años. Aquí tenía más un aspecto con las patillas que falsamente tienen los escoceses, que son avaros, según el mito, etcétera, etcétera. ¿Qué más tengo aquí? Otras cositas. Por ejemplo, aquí tienen ustedes la vida cotidiana de los patos y esas torres en España les llaman tortitas, en Estados Unidos pancakes y en México hotcakes. No me pregunten por qué. Deberían ser pancakes igual que en Estados Unidos, pero no, en México son hotcakes. Y siempre quise hacer yo torres como las que se comían estos patos. Es increíble la influencia que llega a tener esto sobre la gente, ¿no? Aquí lo tienen de repartidor de correos al pobre pato. Y estos son algunos de los personajes que creó. Por ejemplo, el hecho de que pertenecieran a una especie de club de escultismo, tipo los Boy Scouts, los tres patitos, los sobrinos del Pato Donald, que tenían su libro donde estaban las respuestas a todo en el mundo, era como Wikipedia. La malvada de arriba a la izquierda, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una bruja griega, era Circe. Era Circe en pato. Está Ciro Peraloca o Jairo Girlos con su ayudante, el de la bombilla. Están los chicos malos, que no sé tampoco cómo se llamaban en distintos lugares en español, pero que también fueron una creación de Carl Barks, que incluso tenía su vena laborista, y con esto, aquí me permiten la traducción, llama el tío al Pato Donald y le dice: ya no me puedo dar el lujo de darte empleo, estás despedido. Y dice el pato: bien, con todos los beneficios de desempleo, mis vacaciones acumuladas de 3 semanas y 2 semanas de pago por despido, me vas a acabar debiendo una pequeña fortuna cuando recoja mi cheque final. Y el pato cabreado, el pato millonario, dice: genial, no me puedo dar el lujo de despedirte tampoco. Esto es el genio de Carl Barks, cuya influencia en nuestra cotidianidad, en la cultura popular que se despreciaba en los años 50, 60, que se consideraba basura, que se imprimía en el peor papel.
Muchas de estas, de los cómics han desaparecido, porque el papel era papel de pulpa de madera ácido que se va deshaciendo con el tiempo. ¿Quién iba a querer mantener, conservar esto como si fuera arte? No, el arte era el de Pollock o el de esta gente, que no sé, tenemos algunos nombres, el de Leger y el de Rothko y el de Mondrian. Esos eran artistas, esto era basura popular, como el rock era basura popular, y resulta que la cultura popular sigue siendo la cultura fundamental y esencial de nuestra vida, y el cine que tú ves, por joven que seas, tiene las influencias de este hombre. En 1971, sin embargo, tenía un problema el señor Karl Barks, pues que lo querían mucho, iba a convenciones y ahí ganaba algo de dinero, porque por lo menos se pagaban el viaje, algún sueldito, pero es que todos los derechos de sus 500 historias pertenecían a la Walt Disney Corporation. Y él no tenía patrimonio. Logró que en 1971 la Disney le autorizara a hacer óleos de los cuadros, óleos de sus personajes y óleos de muchos de los cuadros que había dibujado en los cómics, que se convirtieron en óleos. Y gracias a eso logró tener un patrimonio el señor Karl Barks, porque todo el dinero que generó, toda la genialidad que derrochó, todo el trabajo que hizo en silencio y en el anonimato, pertenecía a la corporación. Y aquí está el problema de los derechos de autor, del que ya hemos hablado aquí en el pasado. Me acuerdo de esta, por ejemplo, eran unos que se hacían pequeños, y ese era un explorador que se había hecho pequeño, que había comido unas moras o algo extraño. Tenía lógica, la influencia de Karl Barks en los escritores no la he encontrado, pero debe estar allí. Quien vio cómo estructuraba sus historias Karl Barks, como yo lo hice, aprendió mucho de cómo se estructura un cuento, una obra de carácter claramente literario. Esto, por ejemplo, me parece fantástico, me parece fabuloso y muy adulto, con bastante menos que tiene que ver, porque aquí, si uno conoce la historia, pues este es el pato rico, después que estuvo en la fiebre del oro de 1849 en California, no me pregunten cómo vivió 100 años, o más de 100 años, que viene con el oro, protegiéndose con el oro que ha reunido con su pistola, mientras está en uno de estos pueblos que se hicieron con la fiebre del oro, con gente la que no llevarías tú a presentársela a tu familia, y empezando por el borracho del frente, de la primer plano, que me parece verdaderamente maravilloso. Este fue Karl Barks. Lo que era la cultura popular y la basura que se tiraba, que era para leerlo una semana y tirarlo a la otra. Yo guardé durante años mis cómics de todo tipo, no solo de Karl Barks. Yo tuve el primer número del Hombre Araña en español, el primer número de los Cuatro Fantásticos, el primer número de los X-Men. Pero ahora está en tapa dura las obras completas, la biblioteca de el Donald Duck de Walt Disney, de Karl Barks. Esto es cultura, y probablemente han tenido más influencia que Rothko en la vida de todos nosotros, más influencia que Rothko y que, como decíamos, Leger y Pollock y Mondrian y Kupka y aquellos artistas de vanguardia de los que suelo reírme tanto, porque finalmente prefiero siempre a gente como Karl Barks. Espero que les haya gustado. ¿Tienes conocimiento de un método de geoingeniería para combatir el calentamiento global? No. ¿Consiste en generar óxido de azufre en la estratosfera para reflejar radiación solar? No. Si lo hubiera, se estaría usando. Es como lo de las mediums buscando gente y todos esos los secretos, esos que la gente cree que existen por allí. Imagínate, de esto es el otro ejemplo. Imagínate que alguien tiene la cura contra el cáncer. ¿Quién se la va a comprar para guardarla y esconderla y dejar que sus familiares mueran de cáncer? Hombre, habría una cola de inversionistas en su puerta ofreciéndole todo lo posible por tener esa cura, porque esa cura los iba a hacer brutalmente ricos, infinitamente ricos, estúpidamente ricos. ¿Quién tiraría una mina de oro como la curación contra el cáncer o la energía gratuita? Es que es absurdo.
El ejido propuesto, que como todo anónimo es muy valiente cuando es anónimo, dice: el problema es que Pedro Sánchez pactará con los ayatolas de Irán si hace falta. Punto 1, no lo puedes demostrar. Punto 2, eso ya lo hizo Pablo Iglesias. Cuando se puso de acuerdo con los ayatolas de Irán para que le dieran un espacio en Hispan TV, la televisión iraní en español, para la propaganda de los ayatolas en español, y donde tuvo durante muchísimo tiempo su programa. Eso lo hizo Pablo Iglesias, no sabe si lo va a hacer Pedro Sánchez. Y si tuvieras que pactar con los ayatolas de Irán, por ejemplo, para que dejen de hacer bombas atómicas, ¿lo harías? Porque el mundo, la Unión Europea y Estados Unidos pactaron con Irán para darle apoyo económico a cambio de que suspendieran el programa nuclear, con el cual Ahmadinejad pensaba convertir a Israel en un desierto nuclear. ¿Pactarías con los ayatolas? Yo sí. ¿Quién rompió el pacto con los ayatolas? Trump. Ah, mira, qué conveniente. Es lo malo de ser anónimo y tonto al mismo tiempo. ¿Ves? Que puedes decir cualquier tontería, pero si es una tontería va a lucir inmediatamente. Lo tonto no se puede ocultar, de verdad. Es válido negar hoy en día las grandes preguntas, cuando el mundo parece estar yéndose al carajo. No sé cuáles son las grandes preguntas. Hay muchas preguntas que llaman grandes preguntas que me parecen estupideces totales. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué? La vida no tiene sentido. El sentido que tú le das. Pero no existe una predeterminación. El que creó la vida le dio un sentido y tú tienes que averiguar cuál es ahí, descifrando los misterios del arcano, encriptados o cifrados, más correctamente en español, del Dios. No, la vida no tiene sentido que tú le das, el sentido que le damos colectivamente todos. ¿Cuáles son las grandes preguntas? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién dijo que tenía que haber un por qué? Estás presuponiendo una voluntariedad o una volición que no está forzosamente allí. ¿Por qué? No hay la pregunta es tonta, tan tonta como la que me gusta a mí darles a los filósofos para que la cogiten sobre ella, igual que cogitan sobre estas tonterías. ¿Cuál es el sonido de la tristeza de las piedras? Las grandes preguntas son otras, ¿no? Las grandes preguntas son: ¿cómo puedo derrotar a la pobreza? ¿Cómo puedo derrotar al hambre? ¿Cómo puedo darle vida digna a todos, aunque no los pueda hacer a todos ricos? ¿Cómo puedo acabar con la enfermedad? ¿Cómo puedo lograr que la gente desarrolle al máximo sus capacidades y sus expectativas? Sobre todo cuando confluyen capacidades y expectativas, a veces no confluyen. Esas son las grandes preguntas y por supuesto que valen la pena. Me hubiera gustado que le preguntara a Marco por qué fue candidato de Movimiento Ciudadano. Pues no lo sé, no me pareció relevante porque no era la figura de Marco la que estábamos analizando, ¿no? Y hay una cosa importante. Lo que termina de un activista social, de un activista político, lo que realmente es el elemento clave para evaluarlo, son sus obras. En la Asamblea de Barrios que yo vine a hacer como gente que trabajó en el terremoto del 85. Pensar en 60,000 familias, generalmente de clase bastante humilde, de clase trabajadora, con pocos recursos, con pocas esperanzas, con la vida en contra, que es como tienes la vida cuando naces pobre y desamparado en un país como México. 60,000 familias que tienen su casita es mucho. Eso es lo que yo le admiro a Marco. No admiro para nada su participación en la guerrilla, me parece que... Se lo dije además, yo nunca he creído en la Revolución Armada y no sé por qué quiso ser candidato, pero si hubiera ganado, o si fuera diputado por cualquier partido, él haría lo que él considera correcto y eso me parece mucho más importante. También pacta con terroristas. Dime el nombre de un solo terrorista con el que haya pactado Pedro Sánchez.
Vas al baneo, ¿sabes qué? Porque me aburres. La gente anónima que dice tonterías me aburre. Ah, Elizabeth Carmona, dijiste que no lees filosofía. Me gustaría saber por qué. A mí me gusta mucho lo que se refiere a ética. Pues no le veo sentido. Es decir, sí, es muy bonito leer sobre ética, pero ¿te han resuelto un solo problema ético? Sí, los problemas éticos tenemos que resolverlos en la realidad, no en los escenarios muy bonitos que te ponen. Ahí es muy famoso, por ejemplo, uno de los últimos dilemas éticos, ¿no? El del tren que va a atropellar a 5, pero si se mueve la aguja del tren, pues va a atropellar a solo uno y tú tienes la aguja. ¿Lo quitarías para salvar a 5 y atropellar a solo uno? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta correcta? No hay respuesta correcta. Pero si no hay respuesta correcta, no me deslata. No se ha resuelto un solo problema ético. La filosofía no ha resuelto un solo problema. Entonces me aburre muchísimo leer a gente que puede argumentarlo todo. Es decir, si tú eres nazi, puedes argumentar el nazismo filosóficamente. Y hubo quien lo hizo. Hubo importantes filósofos, ahora ya más bien no olvidados, o que no les gusta ponerlos en la lista de la familia, a los filósofos, que justificaron y argumentaron con brillantez incluso y agudeza los principales puntos del nazismo, sus políticas, el exterminio de los judíos. Todo esto estaba perfectamente fundamentado en grandes argumentaciones lógicas, filosóficas. La filosofía sirve para argumentar lo que sea, pero la realidad la tienes que manejar desde otro punto de vista. La tienes que manejar en lo más posible dentro de lo fáctico. ¿Qué es lo que puede acabar con el hambre? Bueno, no es que hay un filósofo que dice que si repartes todo el dinero ya dejamos la pobreza. Bueno, sí, lo puede decir el filósofo, que lo demuestre, un experimentillo, ¿no? Bueno, vamos a experimentar con la Unión Soviética, vale, salió muy mal. No, es que no estuvo bien hecho el experimento, necesitamos experimentar en otro país. Oye, mira, no. No tiene sentido de verdad. En el Consulado de Los Ángeles te niegan el INE si no eres partidario de Morena. Pues mira. A Sam Harris le encanta ese rollo de la meditación y es de las cosas que encuentro raro en él. Yo también. Él está con un gurú en concreto, el gurú que dice que no hay que dejar la mente en blanco, que es un gurú occidental y tiene lo del mindfulness. Bueno, si se siente bien, que se sienta bien, porque no me lo venda. ¿Sabes sobre el escritor mexicano de ultraderecha, Salvador Borrego? No, no es de ultraderecha, es un nazi. Nazi. ¿Por qué a los de la ultraderecha no les gusta llamarse nazis cuando son nazis? Bueno, voy a hacer otra cosa que también tiene que ver, lo siento, con guerra, pero es importante contarlos. Eduardo Valdés Amieva, espera, que Amieva es pues, de por aquí, admirador suyo de Gijón, España. ¿Por qué la gente no sabe lo que cuesta distinguir un personaje real de un personaje de ficción? Porque no tienen información. Tú sabes que estoy en Gijón, ¿verdad? Estoy en Perchera. Este estudio está en Perchera. La gente le cuesta... Muchas veces lo que hay es que la gente quiere que los personajes reales sean personajes de ficción. Es el endiosamiento, es el quererte imaginar a alguien que no es posible que tenga defectos, ¿no? Porque depositas demasiadas esperanzas en él. El fenómeno aquí lo tienes clarísimamente en una ultraderecha que endiosa a Abascal, o en una izquierda, en gente muy desesperada, que llegó a ver en Pablo Iglesias una especie de superhombre, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí están hablando cosas de lo que ya hablé. Lo de la limonada es para aclarar la garganta y suavizar los síntomas. Y te voy a decir un problema, mira. Si eres científico, lo que no sabes es anatomía. Si tú tomas limón, el limón nunca pasa por donde pasa la tos, el aire que entra y sale de tus pulmones, porque las vías respiratorias están separadas del esófago por una válvula que se llama la glotis, y sin la cual nos asfixiaríamos. Cuando se nos va por otro lado el agua, por ejemplo, cuando algo que iba al estómago se nos va a los pulmones, lo pasamos muy mal.
y cuando algo que iba a los pulmones lo llevamos al estómago, pues eructamos. Entonces, si tú tomas un jarabe o algo con limón, lo más que puedes afectar es la parte superior del tracto respiratorio, o sea, lo que es el paladar blando, pero nada más. Entonces, pues los jarabes tienen principios activos que funcionan al entrar en sangre en el estómago, pero no es que el jarabe toque las partes que están irritadas, porque esas partes que están irritadas probablemente no las toque, porque están por debajo de la glotis. De nada. Yo soy un youtuber español que vive en China, he formado familia allá, sus videos en español, porque casi nunca toma temas políticos, siempre historia o sociedad china, que es apasionante, por supuesto. A ver, ya había yo borrado a propósito, pero está diciendo que Pedro Sánchez ha pactado con Bildu, en cuyo seno hay terroristas que han sido, pagaron su deuda con la sociedad y ya no son reos. Se le olvida que el PP también ha pactado con Bildu y muchas más veces que el PSOE. Muchas más veces. Porque como dijo uno de los portavoces del PP, uno de los cayetanos que tienen por ahí, Bildu no es ETA. No tengo datos que puedan certificar lo que me están preguntando y si no, no les va a dar publicidad. Dices, la libre expresión justifica la libertad de agredir. No, agredir es un acto. La expresión no es un acto, es la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra cantada. Ahora, que si puedo decir que alguien es un imbécil, sí es parte de mi... Yo soy libre de expresar mi visión, así como mucha gente me dice cosas horrorosas todos los días en los comentarios de este canal y no voy y les pego. Me dan risa, pero nada más. Mi abuelo romaní llegó a Puebla, México, huyendo del exterminio. Sí, muchos. Y aquí hay una comunidad romaní, una de cuyas líderes le tengo un enorme cariño. Por cierto, a ver si un día la traigo a mi querida Adela, que venga a hablar aquí. Estuve de viaje en Cracovia, visitamos Auschwitz-Birkenau, todos lloramos con la guía después de explicarnos todos los horrores cometidos allí. Pues lógicamente, Trini, es que es increíble cómo se puede llegar a eso, pero siempre les recuerdo que los nazis no empezaron matando gente. Hay un proceso, y fue un proceso que comenzó, por cierto, por allá de 1924, hace 100 años. Bueno, vamos a hacer un poco de historias de la música, nuestra nueva sección. El chelista de Sarajevo. Aquí hay una cuestión que quizás sea triste, que mucha gente hoy no sabe de las guerras yugoslavas, que fueron 10 años de guerras entre 1991 y 2001. Guerras llevadas a cabo en Europa, aunque la Unión Europea ha logrado impedir que haya guerras entre las potencias europeas, que fueron las guerras que dominaron la historia europea desde el medievo, los reinos contra otros reinos, países, luego naciones contra otras naciones, Francia contra Inglaterra, Francia contra Alemania, España contra Francia, España contra los Países Bajos, etcétera, etcétera. Y finalmente Alemania contra todos en las dos guerras mundiales. La Unión Europea ha logrado evitar pues, las guerras entre potencias, pero desafortunadamente no ha logrado impedir dos guerras en Europa, las yugoslavas y la de Ucrania. Entre 1991 y 2001, al disolverse la Unión Soviética, también se disolvió Yugoslavia, que era uno de los países que se suponía que eran más sólidos, porque no era realmente un país dominado por la Unión Soviética tan directamente como Checoslovaquia, Albania, Rumania. Pero Yugoslavia se escindió, y se escindió además a partir de un núcleo enormemente fascista, enormemente nazi, que odiaba concretamente a los musulmanes. Y se disgregó en los 7, 8 países que son hoy, ya no sé cuántos son los países de lo que antes fue Yugoslavia. Está Montenegro, está Serbia, está Bosnia y Herzegovina, y
de las varias guerras yugoslavias, la guerra de Bosnia y Herzegovina fue especialmente aterradora porque se dio contra la población esencialmente musulmana de Bosnia, y la llevó a cabo primero el ejército yugoslavo y luego una falsa república Sportska que se hizo, o Srpska, no me acuerdo cómo se pronuncia correctamente, que se creó falsamente para tratar de ocupar todo lo que era Bosnia y Herzegovina. Y de toda esta guerra de Bosnia y Herzegovina, lo más horrible fue el sitio de Sarajevo, o Sarajevo. Sarajevo fue sitiado desde abril del 93 hasta el 29 de febrero de 1996, sitio de más de 2 años. En esos 2 años murieron alrededor de 11.541 personas, 56.000 fueron heridos, hubo 1.500 niños entre los muertos y 15.000 niños entre los lesionados. Diariamente caían cientos de bombas en la ciudad. En un caso, el 22 de julio de 1993, cayeron 3.777 bombas en la ciudad de Sarajevo solamente. Para sobrevivir, la gente de Sarajevo hizo maravillas. Por ejemplo, los cráteres de las bombas se llamaban las rosas de Sarajevo. Yo tuve relación con esto porque fue la primera ocasión en que Internet tuvo algo que ver, algo que decir en esto. Un grupo de, si mal no recuerdo, eran franceses, tenían un módem, 14.400 baudios, que se conectaba casi todos los días desde donde podía, donde encontraba una línea telefónica abierta, porque eran módems telefónicos. Olvídense, el Internet de banda ancha no existía, todo se hacía por teléfono, por líneas telefónicas a una velocidad infecta, se caía la señal a cada rato. Así es como empezamos los que empezamos. Luego hay gente que me dice, te voy a enseñar a usar Internet. Hijo mío, yo estoy en línea antes de que hubiera Internet para el público. Solo la tenían las universidades. Entonces, pero tenían su ordenador, su computadora y su módem, y todos los días subían y bajaban mensajes desde Sarajevo. Era la tubería a Sarajevo, la Sarajevo Pipeline, donde la gente de Sarajevo mandaba mensajes: estamos bien, si encuentran a la familia Fulanes, Fulanovich en este caso, en Alemania, que están viviendo en Bonn, avísenles que estamos bien todavía. Y luego la familia de otra familia bosnia que estaba viviendo en Francia mandaba un mensaje a través de este grupo. Entonces, diarios se transmitían mensajes que fueron parte de la esperanza que mantuvo vivo a Sarajevo durante el terrible sitio. Bien, en la tarde del 27 de mayo de 1992, unos proyectiles de mortero cayeron sobre un grupo de personas que estaban esperando en fila para comprar pan en un mercado. 22 de ellos murieron y 70 de ellos fueron lesionados. Esto era Sarajevo durante el sitio. Y bueno, en la ciudad de Sarajevo había lo que había siempre, había una orquesta sinfónica. Cualquier ciudad medianamente importante tiene su pequeña, una orquesta de cámara. Ellos tenían una orquesta sinfónica, sus museos y sus escuelas y sus parques, todo eso que tienen las ciudades normales antes que las destruyan bestias como los nazis serbios y como Vladimirovich Putin. Y un hombre que tocaba el cello se vio profundamente conmovido por los 22 muertos que eran de su barrio. Estamos hablando de Vedran Smailović, un chelista de la ciudad bien conocido, que al día siguiente fue al mercado y empezó a tocar el Adagio de Albinoni. El Adagio de Albinoni es una de las piezas, para mí, y supongo que para mucha gente, más emocionales de la historia de la música. Y durante 22 días fue al mercado a tocar el Adagio de Albinoni en recuerdo de las 22 víctimas.
había, había francotiradores en las montañas que todavía estaban disparando. Había francotiradores todo alrededor de Sarajevo. Había una calle que se llamaba precisamente el Callejón de los francotiradores, porque era un lugar donde la gente tenía que pasar para hacerse de comida, para hacerse de medicamentos. Y siempre había francotiradores que disparaban allí, y la gente se la jugaba por el callejón de los francotiradores. Siempre fue el señor Smilovich vestido de frac, con su corbata blanca y su traje, el mismo traje con el que tocaba en la Sinfónica, por cierto. Empezó a ir a distintos lugares de la ciudad, a tocar, al cementerio, a tocar para dar testimonio. Y si me pongo emocional, me perdonan, ¿eh? Dar testimonio de lo que vivían él y su ciudad. Esto es muchos años después, pero allí mismo. Empezó a ir a los lugares donde había ruinas, donde antes vivían familias, había museos, escuelas que habían sido destruidas por la barbarie serbia. No serbia, de los nazis serbios. Siempre vestido igual, como si estuviera en una orquesta, se convirtió en uno de los símbolos del valor de Sarajevo y de toda la gente de Sarajevo. Yo recuerdo que yo les mandé un solo mensaje diciéndoles: Hitler trató de destruir Lidice, y Lidice hoy vive. Lidice prevaleció. El pueblo que arrasó Hitler es un pueblo que hoy vive en la República Checa. Y les dije: Sarajevo prevalecerá, y Sarajevo, por supuesto, está allí. El mundo se dio cuenta de que existía el chelista de Sarajevo. La gente decía que estaba loco, y él le decía que la guerra era una locura. Inspirados por él, fueron personas como John Baez a estar con él un día que tocara en alguna de las ruinas de Sarajevo. Susan Sontag, la escritora, estuvo con él. Alguien escribió un libro, una novela sobre el chelista de Sarajevo, que por cierto a él no le gustó que se hiciera, pero bueno, la respuesta es que sus actividades eran públicas y por lo tanto podían manejarse dentro de la ficción. Se escribieron canciones, se escribió la novela del chelista de Sarajevo, luego fue llevada al cine, y él hizo lo que creía que debía hacer, nada más. Y en diciembre de 1993, año y medio después, casi 2 años después, se trasladó, pudo huir de Sarajevo, ir a Irlanda del Norte, donde hoy vive. Es un hombre que tiene un año menos que yo. Vedran Smilovich nació el 11 de noviembre de 1956, casi 2 años menos que yo. Y vive en un pequeño departamento en Carlingford, donde se dedica a componer música, de donde sale a tocar el cello en las orquestas del norte de Irlanda y a jugar al ajedrez. Ese es un héroe con un cello. Un héroe con un cello. Yo he hablado de héroes raros últimamente, pues estoy enamorado de héroes como José Andrés. Es un héroe que cocina, es un cocinero que ha hecho más contra la guerra y por el bienestar de las víctimas de desastres y de la guerra que muchas personas. O Dolly Parton, que es una de mis heroínas absolutas, totales, ha regalado más de 100 millones de libros, de $1 millón para la vacuna para la COVID, le regala carreras universitarias a los que trabajan en sus empresas. Son otros héroes, ¿no? Todos los héroes llevan capa. Y hoy en día, en Kharkiv, que fue destruida minuciosamente por las huestes de Vladimir Vladimirovich Putin, Denis Karachevtsev es chelista. Dice: adoro a mi heroica ciudad que lucha por sobrevivir a la guerra.
Realmente creo que podemos ayudar, creo que podemos restaurar y reconstruir nuestra ciudad y nuestro país cuando termine la guerra. Y ha estado Denis tocando en las ruinas de Kharkiv y pidiéndole ayuda a la gente. Si ustedes van a su Instagram, originalmente tenía sus fotos pues, con su orquesta y con sus alumnos y con sus profesores y con sus compañeros de cello y que hacían música y se vestían bonito y tenían espacios en el escenario. Y cómo se va convirtiendo eso en su Instagram, en la barbarie de Kharkiv. Ucrania prevalecerá también y qué bueno que haya quien siga las enseñanzas del señor Vedran Smailovich, que viva muchos años feliz en Irlanda. ¿Qué les parece todo esto? ¿Sabe qué ha pasado con los Wagner? ¿Quiénes son los Wagner? No, de momento nada, que fueron disueltos silenciosamente. A ver, se dijo aquí, en el momento en que tomó, no me acuerdo qué ciudad al sur de Rusia, el líder de los Wagner, ya ni me acuerdo su nombre, y empezó a marchar sobre Moscú, dije, es un hombre muerto. Es un hombre muerto. Los hombres muertos a veces caminan. ¿Por qué llamas créditos depredadores chinos? ¿Qué tipo de interés aplican contra el Fondo Monetario Internacional? Bueno, si no pagas se quedan con lo que construiste con el préstamo. Se han hecho así de varios puertos. En Sri Lanka tienen un puerto conocido, por ejemplo. El Fondo Monetario Internacional no te cobra altos intereses. Yo estoy seguro que tú no sabes lo que es el Fondo Monetario Internacional. No estoy diciendo que sea algo bueno. Estoy diciendo que para criticarlo hay que conocerlo. El Fondo Monetario Internacional no cobra altos intereses, al contrario, cobra bajísimos intereses por los préstamos, pero exige la aplicación de medidas económicas ortodoxas, que generalmente son lesivas para la ciudadanía, porque implican el recorte de gasto social, implican el recorte de impuestos a los más ricos, implican medidas de austeridad que han sido terribles para los países que han tenido que acudir a los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y cuando pagas el préstamo, pues ya te dejan en paz. Cosa que China no hace porque se queda con tu puerto, con tu central de contenedores, etcétera, etcétera. El sabelotodo mexicano, sí, Pepe. Y estás baneado, ¿sabes por qué? Porque mexicano se escribe con X. Y ya debías haberlo aprendido. Yo aprendí a leer con Asterix, mira también, es una... Geniales. En España son Jorgito, Jaimito y Juanito, los tres sobrinos del Pato Donald, por supuesto. Un tema para tus historias musicales, el rol de las mujeres en la escena metalera. Los feroces hinchas peludos, barbudos y con barriga cervecera tratan mejor a esas damas que los fans del reggaetón, pero por supuesto, estoy viendo mucho a un grupo que se llama Thunderstorm, grupo metalero. Para mí es rock pesado. Lo del metal, yo, salvo en ciertos casos que ya no me gusta, no lo entiendo. El death metal y cosas así, el dark metal. Pero he estado oyendo a Thunderstorm, son maravillosas. ¿Se bandas como The Warning son el futuro del rock? No, no, no y no. Bandas como The Warning son el presente del rock and roll. The Warning es el rock de hoy, no es el rock de mañana. The Sixters, el otro grupo de adolescentes ucranianas a las que yo sigo, que por cierto, el día 20... ayer estrenaron una canción que tengo que buscar en YouTube. No son el rock del mañana, son el rock de hoy. Son lo que se está haciendo hoy. Grupos como Platinum Moon. Acabo de descubrir un grupo maravilloso que es Platinum Moon, cuya cantante es la compositora y tiene una voz absolutamente delirante. Y tiene 21 años. Esos son el presente del rock. El futuro del rock son los niños que hoy están haciendo covers de The Warning y de The Sixters y de Platinum Moon. ¿Qué opina de Cecilia Toussaint? Me dio mucha tristeza que no tuviera una carrera más prolongada. Pero sí fue un elemento importante, creo, en el movimiento, y tenía una voz
privilegiada. Rock Tamps dice que también quería hacer las torres de hotcakes de Donald y el pan de nuez de la abuela Pata. Sí, es cierto, el pan de nuez de la abuela Pata. ¿Cuál es mejor, el pato Donald o el pato Lucas? El pato Donald de Barks infinitamente mejor. El pato Lucas es el caos. El pato Donald era mucho más complejo. Pero además el pato Donald nunca estuvo en los cómics, nunca estuvo en dibujos animados. Las historias de Barks nunca se convirtieron en dibujos animados de gran pretenciosidad, de gran nivel, aunque sí hubo cortos. Y Lucas nunca estuvo, y Lucas no funciona muy bien en el cómic. Sí funciona, pero no funciona tan bien como cuando es el caos contra Bugs Bunny, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es mejor? No sé, igual los dos son buenos. Bueno, el youtuber español casado con una ciudadana china, con quien recorren el país, es Javier Tso. No hay una sola crítica al sistema, y menos al gobierno chino o al partido, no, porque ahí se te acaba el asunto. Ahí se te acaba. Bueno, pues con esto se nos está terminando el tiempo. ¿Qué dice? Saludos, pocas veces te veo en vivo. El chat se pone muy bélico. Pues sí que bien, aparte que viene gente muy combativa, vienen algunos tontos. ¿Qué es el muestrario de piedras que tienes debajo del letrero de On Air? ¡Ay, amigo! Esto es muy importante. Cuando me lo trajeron, lo comenté. Es un muestrario de minerales que me trajo mi hijo en un viaje que hizo, no me acuerdo a dónde, creo que a Andorra. Creo que fue cuando fue a esquiar por primera vez a Andorra. Uy, tu hijo fue a esquiar, suena como, uy, que ustedes son ricos. No, es en la escuela pública, hacen una expedición a esquiar. Entonces, mira, los tengo aquí: florita, esfalerita, cuarzo, guetita, aragonita, este está al revés, oliguisto, smithsonita, varita, galeno, calcita, azurita y limonita. Son minerales de los picos de Europa y mi hijo me lo trajo porque dijo: esto seguramente te interesa y te gusta a ti. Y mi respuesta fue: qué bien me conoces, hijo mío, muchísimas gracias. Qué preciosidad de regalo me hizo mi hijo. Me encanta la gente que dice: por cierto, y ya que hablaste del rock que están haciendo las de The Warning, ¿por qué no estás de acuerdo en que los músicos que tocan el firifunflán en Chuchupistán no se les permita usar un sistema dodecafónico? Hijo mío, si quieres preguntarme de algo, no uses el pretexto de algo que yo estoy hablando, ¿sí? Ten los mínimos necesarios para ir directo. Y sobre todo si eres anónimo, chaval. Es que no baneo a todos los anónimos, pero hay anónimos que se merecen el baneo. No me gusta el anonimato en internet, y lo he dicho en muchas ocasiones, salvo que realmente te estés jugando la vida, en cuyo caso, calladito. Pero si es por cobardía, que es la mayoría de los casos, no paso. He terminado con el chat, he terminado con el streaming y he terminado con los principales temas que tenía hoy, a que algunos ya se están volviendo crónicos, como el de la fiesta sexual que volvió loco a Putin, la música, la energía nuclear en Noruega y otras cuestiones que anunciamos todas las semanas y que todas las semanas no podemos hacer. Pero bueno, así es la vida, así es el asunto, así es este streaming, así es como va a seguir siendo. Así que espero que les siga gustando. Muchísimas gracias por acompañarme. Todavía 279 personas, 279 gracias por su atención, gracias por su tiempo. Nos vemos la semana próxima, el miércoles, en nuestros vídeos a fondo, y el jueves aquí, en su revista semanal del Rey va Desnudo. Y mientras tanto, soy Mauricio José Schwartz, y allí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.